Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. En algún lugar dijo Federico Nietzsche que la historia llega con pasos de paloma. Yo no sé qué estaría pensando Nietzsche cuando escribió eso, porque lo que se oye más que pasos de paloma son los gruesos zapatones de Donald Trump pisoteando el mármol de Mar-a-Lago. El hecho es que la historia efectivamente ha vuelto. Y esto es lo que ha pasado esta semana, que es a qué hora se cierra. La historia ha vuelto. Pasos de paloma, no sé, llevábamos un año viendo que todo cambiaba, bueno, ha cambiado de repente a juzgar por nuestros analistas. Básicamente el viejo orden del mundo se acabó. El viejo orden del mundo, que es el que nace después de 1945, y se abre otro momento. ¿Que nos traerá qué? Pues no lo sabemos. Pero la pregunta ahora es ¿qué hacemos nosotros? O debería ser. Hay una buena parte de la opinión que está en el mecachismo. Hay mecachis que se acabó. Y hay que ver que, no sé, ¿dónde lo que va a pasar? Bueno, pasará lo que tenga que pasar. Y esa es una opción, sin ninguna duda, pero es enteramente estéril. La otra opción es decir, y ahora nosotros, nación, ¿qué hacemos para sobrevivir en un mundo donde de nuevo las soberanías nacionales vuelven a ser importantes? Porque la vieja idea del mundo montado en torno a grandes líneas transnacionales se acabó. Esto es particularmente traumático en el caso de un país como España, que lleva medio siglo diluyéndose en el magma de lo transnacional en todos los órdenes, el militar, el económico, incluso el político. Bueno, pues mire usted, es el momento idóneo. Es el momento idóneo para empezar a reivindicar la reconstrucción de nuestra potencia nacional. Y no me ponga usted esa cara. Como es lógico, estamos todos en muros. Miré los muros de la patria mía. Si un tiempo fuerte soy desmoronados, los muros de la patria mía son un montón de puticlús puestos y tal. Sí, pero eso no es la patria nuestra. Esto es España de ahora. ¿Sabe usted que España es uno de los... podría ser el segundo productor europeo de tierras raras, por ejemplo? Tenemos las segundas reservas en Europa de uranio. Tenemos yacimientos de gas natural formidables en La Rioja y de petróleo en Canarias. Según, no lo digo yo, según el Servicio Geológico de España, español, si nos pusiéramos ahora a explotar solo nuestro gas y nuestro petróleo, en 2040, solo en estas materias primas, estarían aportando al PIB más que la agricultura y el transporte, por ejemplo. España puede. En el suelo lo tenemos y la gente también. Tenemos por ahí gente haciendo cosas maravillosas. Lamentablemente, más gente fuera que dentro, porque aquí no les damos para otra cosa. Pues a lo mejor es el momento de empezar a planteárselo. Italia acaba de convertirse en el cuarto exportador mundial, por delante de Corea del Sur y del Japón. Es posible hacerlo, solo hace falta voluntad política y voluntad de supervivencia nacional, que es justo lo que a nuestra oligarquía política le falta desde hace medio siglo. Aquí nos hemos acostumbrado y hasta ahora han vivido muy bien, sobre todo ellos, ¿verdad?, a que nuestra defensa, bueno, sí, para los desfiles y luego para las misiones internacionales y el paraguas nuclear norteamericano. Y de economía, lo que mande Úrsula y lo que mande Christine Lagarde y lo que manden los comisionistas de todo eso que hemos ido perdiendo, y Marruecos y Cristo que lo fundó. Pues todo eso hay que darle la vuelta. Todo eso hay que darle la vuelta porque ese mundo se ha terminado. El mundo sobre el que nuestra casta política ha construido la desconstrucción de España del último medio siglo, autonomías incluidas, se acabó. Ahora usted puede mirar y decir, uy, qué complicado es desmontar esto, extingámonos, y tiene usted todo el derecho del mundo a hacerlo. Pero a mí no me comprometa. No, porque si esa posición es legítima, la justa, generacionalmente justa, por los que nos precedieron y por los que nos sucederán, es exactamente la contraria. Esa de levantar acta de que el mundo ha cambiado a toda velocidad, que la historia ha cambiado y que nosotros como españoles tenemos que tomar una decisión para sobrevivir. Y que los próximos pasos que se oigan no sean ni los de una paloma ni los zapatones de Trump, sino que sean los nuestros por los pasillos de la historia. Gato de viernes, gato de Húsares, y como usted ve la cosa empieza calentita, pero es que el mundo está, no calentito, está ardiendo. Y oiga, hay que tomar una decisión. Muchísimas cosas alrededor para llenar el menú de la cantina de los Húsares este viernes, con estos platos.
Bueno, el viejo orden mundial ha muerto. Bien, ¿y ahora qué? Y esta es la pregunta. Cuando acabe el programa puede usted ir a YouTube y buscar la última intervención de Fernando Paz, por cierto, desde el micrófono ese de los años como de José María García que tiene en su casa, y que está francamente bien. Es una pieza magnífica, me parece que es 16 minutos, quiero recordar, está muy bien y de verdad que vale la pena verlo. Hoy aquí recuperaremos algunos de los argumentos fundamentales, que se ha acabado lo que había, que hay que hacer algo nuevo. Y escuche usted a nuestros políticos diciéndolo, ¿no, verdad? Pues ahí estamos. Como queremos pisar todos los charcos posibles, vamos a uno de los más enfangados, al más negro de petróleo. Durante estos días, después de la alevosa, la palabra es alevosa, objetivamente, intervención norteamericana para la extracción quirúrgica del molar maduro en Caracas, ha habido un debate muy importante en ciertos círculos hispanistas acerca de que era una agresión contra la hispanidad. Bueno, oiga, son argumentos que hay que tomarse en serio, claro, porque los dice gente seria. Ahora vamos a preguntárnoslo, ¿se puede defender a Maduro en nombre de la hispanidad? Yo no le adelanto a usted mi opinión. Publicaba Pedro Fernández Barbadillo en la Fundación Disenso estos días un artículo muy interesante acerca de la progresiva identificación de eso que antes se llamaba clases populares con la derecha en general. Es interesante porque lo que estás viendo es que efectivamente hay una alineación cada vez mayor de la gente del común con posiciones de derechas. Claro, yo me pregunto, ¿ese pueblo es el mismo que el de hace medio siglo? ¿Esas derechas son las mismas que las de hace medio siglo? Y esta es una pregunta muy interesante. Veremos algunos ejemplos concretos. Veremos algunos ejemplos concretos al mismo tiempo que nos preguntamos algo. Vamos a ver, pone usted cualquier cadena de televisión que no sea esta y lo constata. O sea, se han vuelto locos. La izquierda se ha vuelto loca en todas partes, pero loca demenciada del todo. Sus manifestaciones, las cosas que hacen, las cosas que dicen, la mirada de Sara Santolaya, yo qué sé. Se han convertido en una secta peligrosa. En Alemania, en Berlín, han dejado a oscuras en pleno invierno a 50.000 familias. Aquí, por cierto, nadie lo está contando, porque imagínese usted que hubiera sido un atentado de un grupo aceleracionista o de la extrema derecha. Estaríamos... No, ha sido un grupo de extrema izquierda, están locos. O sea, vas a redimir al pueblo herándolo de frío. Bueno, eso es una constante en cierta izquierda europea, pero bueno, ¿qué le ha pasado en la cabeza? Antonio Maestre, ayer me parece que fue, hablando de deportar a todos los venezolanos que están aquí, no sé cuánto. Han perdido el juicio, han perdido el sentido de la realidad. Esto los hace muy peligrosos, por cierto, porque ya los conocemos. En fin, lo veremos. Ya los conocemos y, joder, que sí los conocemos. Se cumplen este año, fue en enero del 37, ¿no? Diciembre del 36, enero del 37, el aniversario de la carta que manda Stalin, a Largo Caballero pidiéndole que se modere. Que eso es lo que ocurrió. Y Largo Caballero le contestó que no, que para moderar a Stalin. Esto pasó. Esto no se cuenta. Esto pasó. Y este pollo sigue teniendo un busto de aquí cerca de la plaza de San Juan de la Cruz, en Madrid, a lo de nuevos ministerios. Bueno, vamos a recordar ese episodio que, por cierto, nos demuestra hasta qué extremo la izquierda puede volverse loca cuando pierde el sentido de la realidad o cuando se le hace demasiado grande la próstata, como le pasó a Largo Caballero. En fin, todo esto lo veremos en compañía de nuestros contertulios de esta noche. Vuelve de permiso José Antonio Fuster, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, encantado, feliz año. ¿Qué tal? Feliz año, sí. Fenomenal. Feliz año nuevo. Y estaba lo que has dicho del vídeo de Fernando Paz. Yo creo que el mejor momento del vídeo es ver la cara de absoluta desesperación de tu perro cuando en un momento dado se levanta, dice no puedo más y se va al sofá y se tumba en el sofá. No sé si lo has visto, yo he dicho qué maravilla. Pero eso pasa mucho en los vídeos de Fernando, que de repente aparece su perro, le mira diciendo otra vez está aquí, no va a jugar conmigo, no va a hacer nada, le está hablando a ese cacharro del demonio, pues yo me voy al sofá. Me encantó. La verdad que sí. La verdad que sí. Bueno, ¿qué tal tú? ¿Bien? Todo fenomenal. Todo bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Contento de que haya llegado 2026. Sí, ¿no? Vivo.
Vamos a tratar de exprimir y de sacudir lo más posible a Fuster Oil, porque luego ya vuelve el curso político habitual y se quitará del medio, como es lógico. Me quito de medio, no me quito de medio. No es una cuestión de quitarme de medio. En otro lado. Que no es eso, que no tengo tiempo. Que hay más. Tú sabes la cantidad de gente de verdad, que me dice, ya no le veo en los users, yo ya lo sé, o sea, no, pero me sigue identificando mucho más como user que por cualquier otra cosa que coyunturalmente esté padeciendo. Te diré que no me extraña lo más mínimo, podría decirte otra cosa. Pero muchísimo más, sin ninguna duda. Os digo a todos, y más rabia y más pena me da a mí. ¿Qué quiere que diga? Pero que, oiga, que graben otro día. José Antonio, bienvenido de nuevo. Don Pedro Fernández Barbadillo, ¿cómo estás? Pues mira, ya que Jesús García Conde hoy libra, le habéis dado pase, pues quiero mantener su costumbre de traer libros descatalogados, recuperados de Iberlibro, y he traído aquí que son las memorias de la hermana del Shah de Persia, del último Shah. Veo que Carlos Esteban está sacando pañuelo para llorar en su nombre, y un libro publicado a principios de los 80, y esta señora era tan clarividente que ya hablaba de islamomarxismo, que es un tema que has tocado a lo largo de esta semana, la confluencia entre el islam, el marxismo y con las revueltas en Irán. Sospecho que ya lo decía por otro motivo, pero en todo caso, a ver si nos da tiempo a ver el tema de Irán. No lo he enunciado en el sumario porque no sé si llegaremos, pero es muy importante. Vamos, imagine usted el siguiente contexto. A finales del siglo XX intentas la reconstrucción de un país en torno a un orden tradicional, un país que es enteramente moderno y sus gentes también. ¿Y eso funciona o no funciona? Bueno, pues medio siglo después es lo que está pasando ahora en Irán. Y es muy interesante porque ves hasta, digamos que ves los límites de las restauraciones de la tradición. A mí me gustaría enfocarlo por ahí. Pero bueno, en fin. Don Pedro, bienvenido, buenas noches. Don Fernando Paz, ¿qué tal? Exultante. Sí, ¿no? Sí. Hoy más que animado. Estoy absolutamente entusiasmado. Pues la historia está transcurriendo delante de nosotros. Sí, señor. Eso es absolutamente cierto. Y no la estás pillando, Fernando. ¿No qué, perdón? Que no la estás pillando. ¿El qué? La historia. Que no la está pillando. Yo. Pues ya nos lo explicarás tú. Sí. Ya nos lo explicarás. Qué bonito, empezamos 2026, genial. Otra vez, ya estamos otra vez, Carlos. Sí. ¿Qué te hemos dicho? Yo le veía muy silente estos días, digo, uy, esto es que Trump está haciendo algo bien, es mi termómetro. Digo, joder, si Carlos Esteban no dice nada, esto es que estáis retorciéndose el alma. Mira, hace 4 años aproximadamente, sí, un poquito menos, cogieron a un tío en la frontera, no quiero adelantar el final de la historia, cogieron a un individuo en la frontera entre Ucrania y Polonia. Era ucraniano. El tío salía corriendo, cuando lo trincaron alegó que se autopercibía como mujer. Y el oficial al mando del puesto ucraniano lo trincó de la pechera y lo mandó al frente. Había vuelto a la historia. Y todo lo que hemos estado padeciendo durante todo este tiempo, todo eso, no son más que los excesos de una sociedad que está aburrida de sí misma y que inventa cosas para autodistraerse. Está volviendo la historia y yo lo celebro. Lamento que haya gente que eche de menos el orden multilateral, el entendimiento y el amor entre atacar países en el nombre de la democracia y los derechos humanos. No es mi caso, prefiero esto. Don Fernando, bienvenido, buenas noches. Don Carlos Esteban, ¿cómo estás? Aparte de provocador, sin necesidad de abrir la boca. Ninguna necesidad, que de verdad, completamente gratuito. No, sí hay necesidad, porque si no, no vendríamos aquí. O sea, qué tontería, que hay necesidad. Hay un tema que me gustaría luego comentar. Digamos que no es algo que opine, ¿vale? Esta es mi manera de verlo y tal, sino me interrogo sobre esa posibilidad, ¿vale? En cuanto al tema de Trump. Y lo dejo aquí y luego ya si eso lo comentamos, ¿no? Me gustaría que me ayudarais en una visión que tenga una posibilidad que se abre, ¿vale? Te lo digo, te ayudo, estás equivocado. Gilipollas. Pero exponla, ¿no? Exponla. ¿Queréis que les ponga? No alimentéis al troll. No alimentéis al troll. Ya hace algún tiempo seguía mucho el tema de Canadá, cuando estaba el tipo el Justin Trudeau,
Justin Bieber. Y entonces que se acercaba ya a las elecciones, que este tío se iba de una puñetera vez, era un puñetero desastre, de lo peor que ha sufrido Canadá en toda su historia, porque tampoco es que tenga una historia así como muy accidentada. Y efectivamente todo indicaba que el Partido Conservador, que además tenía un líder fantástico, el Poilievre, y tal, que le llamaban el Trump canadiense y tal, y estaban todas las encuestas decían que iba a arrasar con la pana, ¿vale? Y lo tenía yo a puntito. Y empieza a abrir su bocaza Trump y a decir que se va a quedar con Canadá, que no sé qué, que es y a tomar por culo el tema, ¿vale? Y ganó el Partido Liberal, es decir, el mismo partido del señor Trudeau, con el tipo que tiene ahora, que es absolutamente indiferente, porque son todos con esa pinta de aparachi que tienen estos canadienses de izquierda, ¿no? De una izquierda blanda y repulsiva, especialmente repulsiva, la izquierda en general repulsiva. Y entonces yo lo que veo es, ahora está con el tema este de Groenlandia, faltando a la pobre danesa y tal. Y lo que empiezo a ver es, coño, está haciendo que los que queden como patriotas casi, como defensores, sean esta patulea que tenemos aquí de gentuza, y sin embargo... Bueno, viene acaba de introducir el tema 1. Y dando... En lugar de ir a la publi, si te parece, nos vamos ya a verlo, porque es la línea argumental de Carlos Esteban. Es decir, el hecho de que una potencia evidentemente ajena enarbole... No hagas eso y tal, que no vayamos a lo que nos gustaría, señores, sino a lo que... es lo que vais a debatir, la posibilidad, que no la desprecies. No la desprecies. Es lo que vais a debatir en cuanto os presente el tema. Vale, ok. Es decir, salimos de un orden mundial que muchos de nosotros, cualquiera que se considere mínimamente patriota, juzgamos agresivo y opresivo, porque ha aplastado las identidades de los pueblos europeos. Eso es una evidencia. El hecho de que ahora venga otro a presionar contra ese mundo va a actuar en beneficio de ese mismo orden que nos ha venido oprimiendo, que ahora son los americanos. Es una posibilidad, ciertamente. Es decir, en todo esto van a encontrar una excusa, por decirlo más claramente, las Úrsulas, ¿verdad?, para apretar más el dogal, porque ya no solo amenaza a Putin, ahora también amenaza a Trump. Por tanto, o si Úrsula, pínchanos y sálvanos. Es una posibilidad. Vamos a ver... Eso es lo que estás planteando, básicamente. Sí, exactamente, ¿no? Vamos a ver el planteamiento que hacía Gloria a propósito, Gloria Sacristán, a propósito de la cuestión venezolana el otro día aquí en el Gato, para poner un poco en contexto lo que ha pasado. Pues acaba usted de bajarse de Marte en esta semana y no se ha enterado de nada. Y continuamos el debate. Es el gran tema, ¿eh? Es desde luego un gran tema. Bueno, Gloria Sacristán, a partir del asunto venezolano y acabando en Groenlandia, nos lo contaba así. Creo que sería muy difícil para ella ser líder. No tiene el apoyo ni el respeto del país. Es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto. Así de claro dejó Donald Trump que la Casa Blanca no contemplaba la llegada de María Corina Machado al poder. Asesores de Trump recelan de ella supuestamente por su rechazo a negociar con el chavismo, la falta de control del ejército y el riesgo de un vacío de poder. Sin embargo, el entorno de María Corina hizo rápidamente referencia al Premio Nobel de la Paz tras las palabras de Trump, un reconocimiento que el presidente estadounidense ansía desde hace años. Según el Washington Post, que María Corina Machado aceptase el Premio Nobel de la Paz habría sido la razón por la que el mandatario estadounidense ha decidido negarle su apoyo para liderar una transición en Venezuela. Es por ello que María Corina ha dejado caer en una entrevista que estaría dispuesta a compartir el premio con Donald Trump. Aún no he ofrecido a Donald Trump compartir el Premio Nobel de la Paz, es algo que quiero decirle en persona. Creemos que lo merece. El pueblo venezolano quiere que lo compartamos. Lo que ha hecho es histórico. Por otro lado, el presidente estadounidense también ha aprovechado para exigir a Venezuela barriles de petróleo. El gobierno, ahora dirigido por Delcy Rodríguez, ha anunciado que está dispuesto a entregarles hasta 50 millones de barriles de petróleo, una entrega que está valorada en 2.000 millones de dólares. Aún así, Estados Unidos ha anunciado que controlará la venta de petróleo de Venezuela por tiempo indefinido.
La Casa Blanca también ha afirmado, en palabras de Marco Rubio, que Donald Trump y su gabinete están estudiando diversas opciones para hacerse con el control de Groenlandia y que eso incluye el uso de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Por cierto, tengo que decir esto sobre Groenlandia. Necesitamos Groenlandia desde el punto de vista estratégico de la seguridad nacional. Unas declaraciones que han enfurecido a la primera ministra de Dinamarca, que ha advertido que un ataque a Groenlandia pondría fin a la OTAN. Si Estados Unidos decide atacar militarmente a otro país de la OTAN, será el fin de todo. Esta señora que salía es a la que se encomienda a Carlos Esteban por la cosa groenlandesa. Por cierto, ayer explicábamos que lo de Groenlandia, mucho ojo, es decir, Groenlandia se salió deliberadamente del marco de la Unión Europea en su momento. Hay un referéndum que quiere ser independiente, o sea que el asunto no es tan fácil como que llega Trump, pues lo compro, como si fuera el Monopoly. Un poco sí, pero bueno, en fin. José Antonio, como llevas mucho tiempo sin venir, te doy a ti la palabra en primer lugar para que comentes todo en general y todo en particular. ¿Todo? Todo. Espera que me la Mira, si nos echamos atrás la mirada, yo creo que los de esta mesa ya estamos... Cuando llegó Chávez al poder, hace 26 años por ahí, el tío, os acordaréis que dio unas entrevistas en las que se definía a sí mismo como un liberal. Estaba fenomenal. Vamos, Hayek y él... Más o menos. Estaba, no, yo voy a potenciar las empresas de comunicación privadas. No, yo voy a potenciar la llegada de inversores extranjeros. Yo voy a potenciar el libre comercio de Venezuela con todo el mundo. Y Venezuela jamás va a ser un agente opresor ni una amenaza para nadie. Y las democracias liberales, o ese orden liberal, dijo, qué bien. Bien, le dieron el beneplácito. Qué majo. Sí, qué majo es ese hombre. No, es verdad que era un golpista, es verdad que todo el mundo estaba pensando y aquellas entrevistas le decían a Chávez siempre, o sea, todo el mundo decía, perdone, comandante, pero parece ser que usted no es muy liberal, que digamos, de verdad usted no es comunista, no está bajo el mando de gas. Dijo, no, para nada. Tal. Paréntesis. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Y por qué le creyeron? Porque querían creer, porque todo lo iban a beneficiarle a ellos. Porque la situación de Venezuela antes de Chávez era un auténtico desastre. Auténtico desastre es así desde 1970 en adelante. Bueno, cierro paréntesis. Era un auténtico desastre. Oye, desde que dejó de ser Nueva Granada, básicamente. Bueno, eso también es verdad. Pero es verdad, yo tengo familia venezolana. Yo he estado en Venezuela hasta que me declararon persona non grata un montón de veces. Y conozco bien la situación del país, me he recorrido el país entero, he estado y además he visto los ranchitos de los cerros, cómo vivía la gente, cómo vivía, y entendía, pero no fueron los ranchitos, no fue la clase popular la que apoyó a Chávez. Fue la clase media. Fue la clase media. Sí, señor. Completamente, porque pensaba, no, este tipo nos va a traer orden, va a acabar con la corrupción y efectivamente va a crear una especie de democracia liberal, más o menos vamos a volver a la statu quo ante que teníamos. Bueno, todo era un engaño, todo era una trampa. Y esa trampa, las democracias liberales o el orden mundial, ese orden liberal, decidió tragárselo, comérselo con patatas. Y a partir de ahí, cuando ya Chávez reveló su verdadera cara, a partir de ahí nos llenamos de comunicados. Muchos comunicados. Comunicados de repulsa, comunicados de condena, sanciones estúpidas, sanciones inanes, sanciones... No había nada. Nunca nada. Lo último que me acuerdo de que no había nada fue una reunión que creo que hubo entre Maduro y Macron, puede ser, en Argelia o en algún sitio de esos parecidos. Un día que Macron se acercó a él para decirle, no, hablemos, dialoguemos, porque nos interesa mucho el petróleo venezolano y tal. Y decías tú, ¿y esto es cómo van a acabar con un régimen que evidentemente es corrupto, que evidentemente es un régimen criminal, que ha devastado la Venezuela, más de lo que ya estaba, y que encima ha expulsado 8 millones de personas, de los cuales muchos, por cierto, están en España. Ya, todos. Creando y muchos también en Chile, en Colombia, y todo eso, y creando también una cierta sensación, unos problemas grandes para los países que los han acogido. Y entonces, el resumen perfecto de todo esto es que las democracias liberales o ese orden liberal que no tenía nada que ofrecer, no tenía el poder
real, que era el que tenía el narcochavismo, el poder real, no lo iba a soltar en ninguna circunstancia, bajo ninguna circunstancia, ni siquiera por un tema electoral. O sea, porque luego el orden liberal se basaba en unas reglas en las que decían, oye, no, si tú pierdes unas elecciones, ellos, aun perdiendo elecciones, no soltaban el poder de ninguna de las maneras. Y no había nadie en todo el mundo capaz de imponer ese orden liberal dentro de Venezuela. Hasta que de repente llega Trump, que ya no es el orden liberal, por supuesto. Es la aplicación de una máxima que hay ahora. Primero tuvimos la expansión de la democracia, que un día dijeron los Estados Unidos hasta aquí no más, con las primaveras árabes y toda la puñeta. Luego tuvimos la soberanía de las naciones, que es más o menos donde estamos, pero ahora se ha dado una especie de soberanía de las naciones 2.0, que sería, decir, es el interés nacional. Y yo creo que es más o menos tu editorial con el que has abierto. Es el interés nacional. Y es ahí donde Trump se refugia. Es el interés nacional de Estados Unidos. Venezuela era, hasta hace 6 días, una amenaza, porque toda su inmensa riqueza, la inmensa riqueza de Venezuela, estaba orientado, beneficiaba a los enemigos de Estados Unidos. Por eso era una amenaza. Y por eso había que acabar con esa amenaza. A partir de ahí, se abre un periodo larguísimo, y supongo que será larguísimo, porque Maduro ¿cuánto fue? Hace 5 o 6 años, dio una aparición en público, dijo algo así como que se enteren bien que el proyecto, la hoja de ruta, o como quieren decirlo, del Foro de Sao Paulo, lo estamos cumpliendo fenomenal. Es decir, control completo férreo de las instituciones, control de los medios de comunicación, todo control absoluto. ¿Cómo desmontas 26 años de régimen en exactamente 5 días? Es imposible. Es imposible. Entonces, hace falta un largo proceso para desmontar todas las instituciones perversas del chavismo. Todas. Y que deje de ser Venezuela esa amenaza, que desde luego lo es para los intereses nacionales de Estados Unidos. Y nosotros tenemos nuestros propios intereses nacionales. Y en algunos casos conectamos con los de Estados Unidos. Uno de ellos es que vuelvan efectivamente los venezolanos que están en España, que seguro, como mi familia, que quieren volver a Venezuela. Seguro que van a volver todos. No te digo todos, pero hay muchos que quieren volver. Pero tienen que volver con unas condiciones determinadas. Para eso va a hacer falta una labor de reconstrucción enorme. Es que lo que has contado hay un riesgo, ¿vale? Y es, tú hablas de, va a costar mucho dar la vuelta a las instituciones que ha creado el chavismo. Completamente. Estoy completamente de acuerdo. Lo que pasa es que quien se ha hecho dueño de las mismas, quizá no tenga interés especial en deshacer unas instituciones que quizá le facilitan sus operaciones. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Ya. No. No, ¿por qué no? No porque el pueblo no lo aceptaría. Al final el pueblo se ha comido chavismo con patatas todos estos años. No, 8 millones de personas no se lo han comido. Bueno, pero decir, bueno, ya están fuera. Hay muchos otros, hay muchos otros en el helicoide que no se lo han comido. Hay mucha gente que no se lo ha comido. Ya tú has creado una esperanza para un montón de gente, para millones de venezolanos, dentro también de Venezuela, que ahora mismo creo que la tasa de pobreza está en torno al 90% en Venezuela. Como decía Carlos Cuesta, los venezolanos están bastante acostumbrados al tema de la desesperanza y la decepción. Vale, pero entonces tú les abres una puertecita... Carlos Cuesta. No, Carlos Cuesta no. Como digo, Carlos no, perdón. Carlos Salas. Carlos Salas. Carlos Salas. Cuando tú abres una puerta a la esperanza, por mucho que estés acostumbrado, que puede ser que la cabeza que es... Puede ser que estén acostumbrados, pero cuando tú abres una puerta a la esperanza, y ahora mismo hay una puerta a la esperanza, lo que no puedes es cerrarla otra vez. Porque entonces tienes que contar con las instituciones, con el ejército, con la judicatura, con los poderes del Estado y también con el pueblo. Si no, el pueblo se va... Acuérdate. Sí. Acuérdate. Pedro, Fernando y luego Carlos Esteban, lo voy a apretar un poco. Bueno, pues yo estoy de acuerdo con José Antonio. Cada vez que se produce, no ya en Irak, lo que pasó también cuando implosionó la Unión Soviética, se produce un desplome, una desaparición
aparente siquiera de las instituciones, por muy despóticas que hayan sido durante décadas y décadas, pero que han gobernado y que controlan el país, tanto territorialmente como a través del control de la población, por supuesto a través de matones, de asesinos, de sicarios, de jueces, de periodistas, de militares, pues cuesta mucho desarmar y desmontar un aparato de ese tipo. Y si se hace de un día para otro, que es por ejemplo lo que hicieron los norteamericanos en Irak, pues te encuentras con un caos que puede ser muchísimo peor de aquello que has derribado. Como ya dijo la frase esta clásica de Goethe, de prefiero la injusticia al desorden, porque el desorden es mucha mayor injusticia y da lugar a otras más. De toda la exposición que ha hecho José Antonio, yo solo añadiría algo más. Venezuela no solo es un peligro, o ha sido un peligro para los intereses nacionales de Estados Unidos, lo ha sido para los intereses nacionales de España y de todos sus vecinos de Sudamérica, porque ha sido la palanca que ha usado el castrismo para, a través del petróleo y de las prebendas que salían de Venezuela, comprar políticos, comprar periodistas, comprar empresarios, comprar sindicatos, partidos políticos, etcétera, etcétera, y corromper a todo el sistema. Hay uno de los asuntos por los que se va a juzgar a Cristina Fernández de Kirchner, que son las maletas que llegaban en aviones de Venezuela a Buenos Aires, llenas de fajos de billetes. ¿Maletas? De ¿Aviones? ¿Maletas? ¿Aviones? ¿En Venezuela? Sí, ¿verdad? ¿A que te suena, no? ¿Te suena esto? ¿Del sí? Y entonces, por lo que llegaba, como digo, maletones de billetes para preparar campañas electorales. Sí. O sea, esto es injerencia, esto es meterse en la soberanía de los países. Los progres y los hispanoplanistas que están ahora hablando de que hay que respetar la soberanía de Venezuela, pues no les ha importado mucho cuando los chavistas repartían millones. ¿Será que algunos pillaban y otros esperaban pillar? Pillaban un montón de gente, sí. Pensar. Después del vuelo de Rudolf Hess, que está contando. Oye, es un buen comienzo, ¿eh? Sí. Después del vuelo de Rudolf Hess, en mayo del 41, circuló un chiste por Alemania que decía: todos conocemos la canción Marchemos hacia Inglaterra. Coño, y cuando uno se va, le toman por loco. Bueno, pues es que aquí está pasando lo mismo. Está bien eso. Aquí está pasando lo mismo. Es decir, nos hemos tirado algunos mucho tiempo, que no es de ahora, hablando contra la ONU, el multilateralismo, hablando, en fin, manejando una serie de conceptos que impugnaban el orden internacional, hablando del derecho internacional como de una burla, hablando de la hipocresía de las intervenciones en el sacrosanto nombre de la democracia, los derechos humanos, etcétera, etcétera. Joder, y cuando llega esto, tampoco nos gusta. Tampoco. Esto tampoco. Lo de antes no. ¿Qué hacer? O sea, no se trata de la cuestión de Venezuela, que yo le deseo lo mejor a los venezolanos, de verdad. O sea, ojalá les vaya muy bien. Son un pueblo simpatiquísimo, encantador, muy amables, muy educados. Les deseo lo mejor. Por cierto, una de las cosas que dijo Trump cuando compareció fue que había 1 millón de venezolanos en Estados Unidos y que deberían reconstruir su país. Pero claro, estamos manejando unos conceptos ahora que son los que nunca se han manejado porque no interesaban, como por ejemplo el de soberanía nacional, y ahora sí lo están invocando. El concepto de soberanía nacional, porque la violación de la soberanía nacional, o mejor dicho, la renuncia a la soberanía nacional es la parte esencial de la idea multilateral. Exactamente, claro. De la que el otro día, por cierto, Felipe VI hablaba en su discurso de la Pascua Militar. No. Entonces, pues la culpa es suya si no es suyo. Si no es suyo el discurso, la culpa es suya, doblemente. Entonces, el problema es que de verdad, no tenemos aquí a un señor que es Maduro, a un régimen que es el bolivariano, que no es que tenga vínculos a través de los cuales ha desestabilizado o ha violado de una forma flagrante la soberanía de muchos países, sino que ha llegado a crear partidos políticos. O sea, Podemos no es un partido político que tiene vínculos con Venezuela. Podemos es un partido político que funda Venezuela. Que funda Venezuela. Entonces, malamente puede invocar el respeto y malamente puede invocar
determinadas palabras, nociones y conceptos, quien ha empezado por violarlos flagrantemente. Todos sabemos el papel que ha jugado Venezuela en el Grupo de Puebla y en el Foro de Sao Paulo, por ejemplo. Y el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla no son organismos internacionales destinados a la cooperación con los niños pobres. No se dedicaban a eso. Entonces, lo más grave de esto es que estamos comprando el marco desde otro punto de vista, pero estamos comprando el marco que en definitiva está beneficiando esta situación. La política internacional y el mundo ha pegado un giro, lo está pegando en este momento, y no solo por la voluntad de Donald Trump. Donald Trump lo que está haciendo es reconocer la existencia de un hecho, que es que el mundo ha cambiado, y ha cambiado rotunda, total y radicalmente, y no va a volver. Si Europa quiere jugar, si la Unión Europea, perdón, que no es Europa, es anti-Europa, si la Unión Europea quiere jugar a otra cosa, ella sabrá, pero está sola, se ha quedado absolutamente sola. Está como un boxeador noqueado en mitad del cuadrilátero, como un boxeador sonado que no sabe de qué va esto y que le están cayendo golpes de todas partes y que no se entera de lo que está pasando. El mundo ha cambiado y otros actores, Rusia, China, Estados Unidos, lo que ha hecho Estados Unidos sencillamente es reconocer esa situación y reservarse el hemisferio occidental. Esto ya es cuestión de juzgarlo de otra manera. Es diferente, esto merece una valoración y un juicio, pero es distinto. La intervención en Venezuela, en definitiva, se debe a que queda muy cerquita de los Estados Unidos y no quiere una segunda Cuba, sencillamente porque Venezuela estaba en manos básicamente de los chinos. La energía, las infraestructuras y el petróleo. Y Estados Unidos ha dicho, aquí no. Entonces, termino, o jugamos a la soberanía o jugamos a que el derecho internacional no sirve, a que la ONU es una filfa, manejada, por cierto, por 5 grandes potencias, encima, bueno, envolviéndolo en una capa de hipocresía más que notable. O jugamos a eso o volvemos a lo de antes. 2 minutos, Carlos. Sí, es evidente que estamos en el mundo del doble pensar y que los europeos que nos llevan pidiendo hace décadas que nos olvidemos de las fronteras, que esa tontería de la identidad nacional que está anticuado y es fascista y tal, no sé cuántos, nos están pidiendo ahora prácticamente que por las sacrosantas fronteras de Ucrania, fíjate tú, de Ucrania, o sea, no es que de Alemania, de Francia, no, las de Ucrania, ¿vale? Que ayer por la tarde eran parte de la Unión Soviética y un poquito antes del Imperio Ruso. Es decir, que no han sido país jamás. Pero esas fronteras son, por algún motivo, razón suficiente para que mis hijos mueran arrastrándose por la Rasputitsa. No lo sé por qué, y sin embargo las mías, las fronteras de mi país, no lo son. No tienen ninguna importancia. Y ya no hay que ponerse muy tonto dándoles importancia. Es más, eres un facha de mierda si se te ocurre decir que es importante tu identidad nacional. Es decir, que en eso es evidente que tienes toda la razón del mundo, que el mundo ha cambiado, que lo que está haciendo Trump es reaccionar reconociendo ese cambio. Ahora, las consecuencias posiblemente que ni siquiera podamos prever, porque hay muchísimo en la historia que es más que de ajedrez, es de billar, que pum, pum, una bola da otra, y pasa una cosa que no esperas para nada. Es decir, no es ni siquiera es un nacionalismo en el sentido de que reconozcas la vuelta de las naciones, reconoces las vueltas de los imperios o de algunas naciones que son muy importantes, ante las cuales las otras, sinceramente, tu soberanía importa una mierda. Que no es, momento, claro, que no estoy, señores, claro, y que no estoy en desacuerdo. Es decir, yo soy el primero en pensar que si un pueblo no puede defender su soberanía no existe. Ya está. ¿Cómo va a tener en cuenta España si España no existe? Esa es la lección. Continuamos. Es que esa es la lección. Claro. Cuadrar demostrando que a la publi, sí, perdón. Que es que quería dejártelo. Y a la vuelta seguimos con este asunto. Y de ahí pasaremos a la cuestión famosa de la intervención sobre Venezuela como una agresión a la hispanidad. Enseguida. Estamos de vuelta, Gato de Húsares, Gato de Viernes, a nuestras espaldas los húsares de nuestro padrino Augusto Ferrer Dalmau. Feliz año. Sobre la mesa el batallón creciente ya regimiento de la Madrina Paz. Fuerte beso para la Madrina Paz. Te vas un mes y mira tú. Es que hay que ver. Y de todos los soldados de los tercios de Francano, fortísimo abrazo, Fran, escultor de Murcia, y bueno, y el diorama de Silvia, donde estaba Fuster, el gato histórico. ¿Estoy yo? Donde estaba Fuster, sí está aquí Fuster. Aquí hay un Fuster y un Paz. Sí. He intentado recolocaros como estáis ahora, mira.
pero no he podido porque no sé por qué motivo Fuster tiene el culo pegado. Quiero decir, Fuster no. El muñeco que representa a Fuster tiene el culo pegado. Gracias, Silvia. No he podido mover. En fin, Es una alegoría. Sí, totalmente. Sí, en fin. lo he puesto en mi sitio. ¿Ya? Claro. Bueno, estamos debatiendo la cuestión de lo que hemos visto esta semana, que es la explosión del cambio en el orden del mundo y las consecuencias. Y evidentemente el perfil es incierto, claro, porque acaba de pasar. Todavía hay mucho humo. Y hay una parte que ha generado un debate intenso, muy particularmente en redes, que es donde tienen lugar los debates intensos hoy, ¿verdad? Sí. Acerca de... Bueno, claro, aquí llevamos mucho tiempo hablando del hispanismo, de la solidaridad, de los pueblos hispanoamericanos, etcétera, y aquí lo que aparece es un pinche gringo que interviene en un país hispano. Rápidamente ha habido por parte de gente que se ha sentado en esta mesa y a los que consideramos todos buenos amigos, una cosa no quita la otra, una reacción inmediata de decir esto es una agresión contra la hispanidad y cualquier pueblo hispano tiene que estar contra esta intervención. Y luego los habemos, como un servidor, que piensa que hombre, nadie ha hecho más contra la hispanidad en el último cuarto de siglo que el régimen venezolano. Pues exacto. Entonces, ¿qué quiere usted que le diga? No puedo ver esa agresión como una agresión a la hispanidad. El hispano soy yo, no es Maduro. Pero, bueno, este es un debate que está abierto. La izquierda es hispanófoba. La izquierda sudamericana es completamente hispanófoba. La sudamericana y la de aquí. Bueno, y la de aquí, la autóctona ni te cuento. La de aquí mucho más todavía, pero digo, en ese sentido, estamos hablando Petro, Maduro... es que todos... Castro. Fidel Castro no, Fidel Castro... El que menos. Pero él es el que promueve el indigenismo en los años 90 tras la caída del muro. Sí, pero Kirchner... Es instrumental, pero funciona. Y hay mucha gente que se lo cree, Carlos. Cristinita Fernández, otra hispanófoba de manual, pero es que esta formaba parte del manual de combate del Foro de Sao Paulo del Grupo de Puebla. Claro. Es el mundo del indigenismo. Volver a los originarios. El indigenismo. Entonces, para tú decir, somos los pueblos originarios, son los que tienen esa... anticapitalistas. Sí, los anticapitalistas, los que vivían en comuna, los que eran los primeros socialistas, los que de ahí nos tienen nuestra legitimidad. Entonces, para eso tenemos que cargarnos a España. México, desde López Obrador a Sheinbaum ahora mismo, todos ellos son terribles hispanófobos. Sí. Entonces, no puede ser considerado un ataque a la hispanidad bajo ningún concepto. Al revés, yo creo que tiene que ser elogiado dentro de lo que es la hispanidad la idea de acabar con los hispanófobos. Históricamente ha habido dos fuerzas que son las que han arrojado a Hispanoamérica y que son las que le han privado de su identidad. Uno es el poder sajón del norte, que hereda el británico del siglo XIX, y otro pues son todas esas corrientes indigenistas, etc. ¿Cuál es la diferencia? Pues que las corrientes indigenistas son menos explicables en todos los términos porque, hombre, uno entiende que el poder imperial quiera imponerse sobre sus vecinos y, por tanto, utilice determinadas armas porque es el enemigo. Lo verdaderamente grave es cuando lo que se desarrolla es el odio a uno mismo, esa endofobia protagonizada por todos estos grupos de extrema izquierda que son profundamente antihispanistas y que son indigenistas y que han manejado el indigenismo privándose a sí mismos precisamente de identidad, porque América, sin lo hispano, quedará tanto más a merced del enemigo externo que si reafirma su identidad. Entonces aquí hemos visto una verdadera pirotecnia de la hipocresía cuando empiezan a hablar de la defensa del régimen de Maduro, de la Venezuela bolivariana, en el nombre de la hispanidad. Pero bueno, ya sinceramente que esto me parece el colmo. Pero claro, hay proyectos por ahí de hispanidad achinada, de gente que considera que la hispanidad tiene que ser un proceso chino, no estoy de broma, y la utilización de un viejo lenguaje que es francamente de los años 70. O sea, un lenguaje que si antiimperialismo, que si todas estas cosas, como si el mundo no hubiera cambiado. O sea, el mundo tiene muchos problemas, uno de ellos, desde el punto de vista de un europeo, de un español, mal que le pese dentro de la Unión Europea, joder, es que aquí estamos sojuzgados por el globalismo y hay un señor
que es el que se opone al globalismo y el que le está haciendo la puñeta al globalismo de bruselense y de la Unión Europea en estos momentos, y bueno, en el nombre de no sé qué cosas, de discursos absolutamente ajados, viejos, trasnochados o de proyectos completamente desquiciados, resulta que se dedican a atizarle a este señor que es el enemigo del globalismo, por parte de gente que ellos mismos se califican de antiglobalistas. Esos achinados y esos hombres, esas personas, hombres, mujeres, esas personas que manejan conceptos de verdad de los años 70 que están absolutamente superados, que es que esto ya no es así. Hablábamos antes de la cuestión de que lo que está haciendo Trump es reconocer una realidad objetiva de lo que está pasando en el mundo, reconocer esas soberanías. Claro, reconoce la China o la rusa porque existen, no va a reconocer la española, que es una soberanía desmantelada y puesta en manos de Bruselas. ¿Con quién va a hablar de España? ¿España qué capacidad de decisión tiene? Si el problema está en que al no tener nosotros soberanía, cualquier ordenamiento internacional nos será necesariamente adverso. Cualquiera, el de antes y el de ahora. Y el de ahora no va a ser peor que el de antes. Es así de claro. Entonces tenemos que saber dónde estamos, tenemos que saber lo que queremos y tenemos que saber que nuestro primer objetivo es recuperar la soberanía. Y si hablamos desde las redes sociales o desde donde hablemos al respecto de estos temas no teniendo soberanía, son flatus vocis, no sirve para nada, son palabras vanas. Carlos, Pedro. Bueno, yo es que creo que los países, o sea, lo que es Hispanoamérica, los países hispanoamericanos tienen algo parecido al pecado original, al pecado de origen de Estados Unidos. Estados Unidos tiene un problema desde la derecha, en el sentido de que nacieron de una revolución y, por tanto, ser conservador para ellos es no ser conservador, ser revolucionarios y tal. Y además son llevan muchísimo tiempo diciendo que son la nación excepcional y que en realidad lo suyo, ser americano, es una idea. Y entonces, claro, cuando llega la realidad de que se le llena eso de gente que no son del mismo tronco anglo y tal, que esa idea la ve, digamos, innata, sino que, bueno, se apunta como Vivek Ramaswamy y tal, y dicen, no, perdona, Estados Unidos es una nación. Y entonces, claro, pero eso entra en contradicción, digamos, con su visión original. En el caso de Hispanoamérica, lo que nos encontramos es que el propio nacimiento de las repúblicas hispanoamericanas, para poder tener una coartada, una excusa de por qué existimos y por qué es porque España es muy mala. La muerte del padre, es un proceso freudiano completo. Entonces, de claro, del es imposible que vayan a decir o no y tal. Es decir, el hispanismo tiene que ser una cosa de cuatro gatos, que los conocemos todos, y yo creo que todos han pasado por esta mesa, precisamente, ¿no? El hispanismo hispanoamericano. Puede ser una cosa romántica, pues de historiadores y tal, pero no puede ser una política pública, porque es negarse. No estoy de acuerdo. Precisamente tiene que ser una... Perdona, Pedro. Simplemente quiero añadir que quien empieza a crear los días de la resistencia indígena en vez del Día de la Raza o el Día de la Hispanidad, el 12 de octubre, pues son la banda esta de los Chávez y los Kirchner. Quien desmonta la estatua a Cristóbal Colón que había en Buenos Aires, regalada, por cierto, por la comunidad italiana, parece ser que la española estaba a otras cosas, pues fueron los Kirchner. Quien cambia de sitio la estatua de Francisco Pizarro en la Plaza de Armas en Lima, pues ya también sabemos quién es, de estos grupos, de estos partidos que están en el Grupo de Puebla o que están en la Internacional de Centro Reformista y que tienen como objetivo ser un suburbio de una gran ciudad de Estados Unidos. No hay hispanidad en los grandes debates públicos ni en las grandes corrientes de pensamiento y de discusión y académicas en los países hispanoamericanos. ¿Puede haberla? Sí. En eso pero que tenemos que estar. había discusión sobre la soberanía de las naciones europeas. Se están abriendo estos temas. En Europa hace solo 7 o 8 años. Claro. Y ahora sí. Y ahí es donde yo iba a engancharme un poco con lo que decía José Antonio para que os podáis pelear. Pero eso siempre queda muy bien. Las naciones europeas inventaron la nación, con lo cual tienen mucho de lo que tirar. Exactamente. Y las naciones hispanoamericanas proceden de un marco previo. Entonces, ahí hace falta una revolución cultural antes que la política. Yo creo que lo que iba a decir José Antonio iba en ese sentido, si no me equivoco. Claro, tiene que ser una política pública. O sea, debería... Mira, España, cuando decimos que España tiene algo que decir, mucho que decir en América,
no tiene mucho que decir en cuanto a los mercados, ni tiene que decir mucho en cuanto a políticas de vivienda o políticas sobre ideologías de género. Tiene mucho que decir en cuanto precisamente a cuál es la mayor obra civilizatoria en la que todos nos reconocemos, bueno, no todos, sino una mayoría de gente sensata nos reconocemos en la hispanidad, y sabemos precisamente que solamente tendría sentido, o sea, podría enfrentarse al enemigo sajón, o al adversario sajón, al adversario bruselense y al adversario chino, si todas estas naciones compartieran la idea absoluta de la hispanidad. Si creáramos de verdad una idea, pero ojo, Estados Unidos son 65 millones de hispanos. Ahí es donde tiene que tener España su liderazgo. Y ahí tiene que juntar a todas las naciones y decirles, o vamos por aquí o estáis fiambres. Aquí hay una cuestión que yo quiero aportar, personal, y luego, como el tema me parece muy importante, así que incluso si nos vamos de tiempo, Alex, Raquel, nos vamos a la publi y seguimos con el tema. Por azares de la vida, yo tuve la fortuna, porque es una suerte, de participar en los trabajos de las primeras cumbres de jefes de Estado y de Nación de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. El tema hace 1000 años de esto, claro. Y bueno, fue un invento de Felipe González, quiero recordar, y que funcionó muy bien al principio. Incluso se llegó a crear una especie de aparato que tenía que haber sido una Secretaría General Permanente, y sobre eso, gracias al senador Luis Fragas, en su día publicamos un volumen pequeñito en el Senado, que está allí puesto todavía en el Senado, no lo ha leído nadie desde entonces, creo yo, sobre cómo tenía que funcionar esa Secretaría Permanente. Y era el embrión, estamos en el año 90 y ¿qué? 3, 4, 95. Para usted que eres muy joven, pero esto es anteayer, ¿eh? Y podría haber funcionado. Dejó de funcionar muy fundamentalmente porque se planteó en términos económicos. Claro que no. Sobre todo a partir de Aznar. Y en términos económicos, al final llegó fundamentalmente el norteamericano y el alemán. Con la chequera, y claro, negociaba mucho mejor con esto que con... Porque no había ninguna razón para preferir un partner español. No había ninguna razón porque no tenías el molde mental previo, ¿no? De que sí, es que si no quedas aniquilado como sociedad, como cultura, como pueblo. Por eso creo yo que plantear ahora mismo, como se ha hecho aquí, como si la hispanidad fuera una realidad política vigente, es poner el carro delante de los bueyes. No hay una realidad política vigente hispánica. Hay otra cosa que tiene que construirse. Y en todo caso, desde mi punto de vista, esa realidad política sucederá a una transformación cultural previa. Es que todos, aquí también, entendamos que nuestra supervivencia histórica depende de asentarnos sobre lo que históricamente somos. Claro. Ahí entra la objeción Esteban. Vamos a llamar la objeción Esteban. Bueno, la objeción Esteban, que no dice, bueno, pero es que para las repúblicas hispanoamericanas su realidad histórica previa efectivamente es la nación que se emancipa frente al gran macho freudiano que se quedaba con las mujeres y todas estas cosas de Freud, ya sabe usted. Si se explica la historia, perdón, pero si se explica, es una construcción de mentiras. Es la señora Chimpún fingiendo sacrificios humanos en Tlatelolco. Si explicas la historia, si la educas en la historia, pero la historia real, puedes cambiar el modelo en muy poco tiempo. El problema es que no des esa historia, que a los niños no les enseñes lo que realmente son. Y ese es el problema que nosotros padecemos en España. Pero vamos a ver, la educación, si tú miras en lo que es el modelo educativo, de dónde sale la educación pública, obligatoria, los temarios y todo esto, surge de una necesidad de crear un relato nacional, ¿vale? Básicamente. Y lo que he dicho antes, el relato nacional, lo que es tu excusa para yo estoy aquí gobernando, ¿por qué está usted ahí gobernando? ¿Por qué existe tal república de no sé qué? Pues os lo voy a explicar. Había un tipo muy malo, que era el español, que viene con la Inquisición y tal. Tienes que crear ese relato. No puedes cambiar la educación y decir como dice José Antonio. No, vamos a explicar bien la historia y ya eso se disipa. Es que es muy poderoso el otro relato. Es que es muy poderoso, no solamente... Demasiado poderoso, eso es lo que te quiero decir. Bueno, no, se refiere al relato hispano. Es muy poderoso. Es que yo creo que aquí hay dos cosas distintas. Efectivamente, la realidad política de las repúblicas hispanoamericanas se genera sobre eso. Es indiscutible, claro, sobre la oposición a España. Eso es verdad. Pero eso es la realidad política, la concreción política, pero no la identidad de esos pueblos. A esos pueblos... Y ellos lo saben perfectamente, les preceden 300 años, 300 y pico, de ser españoles.
les precede eso. Entonces, su identidad... Bueno, en el caso de Argentina, de ser italiano. Son los 200 últimos... Los 200 últimos en lo que ha encarnado políticamente una voluntad determinada, que niega lo anterior. Ahora bien, esa realidad de esos 300 años anteriores está ahí, por tanto, su identidad, incluso si se posicionan contra ella y abominan de ella, sigue siendo hispana. O sea, eso es una realidad objetiva, porque las realidades objetivas existen. Ahora, la cuestión de la que estábamos hablando, de este posicionamiento público de determinada gente en redes, no sé qué y tal, ni Trump ni Maduro, ni uno ni otro, defienden la condición hispana, ni defienden la hispanidad. Nadie que yo sepa ha pretendido que Trump ha hecho esto o que su posicionamiento en cualquier caso es por defensa de la hispanidad. Esto no lo ha pretendido nadie. Sin embargo, sí hay quien se siente atañido y quien se siente atacado como hispano por la cuestión de Maduro, lo cual es absolutamente risible. O sea, estás defendiendo a un tío que no quiere que le defiendas. Porque es una confusión de planos. Claro, se están confundiendo las dos cosas. Y eso es una estafa y una mentira. Y por último, creo sinceramente que España y el Estado-Nación España solo tiene salida y solo tiene viabilidad en un mundo que camina hacia donde camina si es capaz de construir un gran bloque mundial. Que incluso serviría para terminar con las tendencias centrífugas de dentro de España en pos de una obra común. España volverá a ser grande con sus mejores tiempos si encuentra una obra que realiza y tal. Es eso. Y la hispanidad, a mí también me suena. Y la hispanidad puede cumplir esa función en primer lugar y en segundo lugar. No pensó en eso, ¿eh? No lo pensó, ¿eh? Para ir por el mundo verdaderamente y para ser alguien, si de verdad queremos ser alguien por el mundo, es que no tenemos otra. O sea, no es una cuestión de elegir, es que solo hay ese camino. Solo una cosa. Hace 1000 años estaba comiendo en México, en una comida con el gobernador de México, hace muchísimos años, ¿eh? Y en mi mesa había un inglés. Y otros mucha gente. Y el gobernador de México estaba todo el tiempo poniéndome a parir al español. No, pinches españoles, pinches gachupines que vinieron aquí, nos conquistaron. Tendría que habernos conquistado los ingleses, porque entonces nosotros hablaríamos inglés y entonces no estarías tú ahí. No, espera, para. Y el tipo, y luego ya cuando ya soltó lo que tenía que soltar, y yo le miraba diciendo, este tío es subnormal, en ese momento dijo, bueno, y tenemos unos vinos en México que no desmerecen en nada ningún caldo de esos que puede tener Europa o lo que sea. Yo quiero que de mi bodega especial, de mi reserva especial, tráete la botella no sé qué. Y llegó donde el inglés y el inglés puso la mano sobre la copa y dijo, Coca-Cola. Y entonces el gobernador de México se volvió hacia mí y me dijo, perdón, y muchas gracias por habernos conquistado. Joder, qué rápido. Es que hay materias que... Teo, esto funciona así. Que además no es verdad que les hubiéramos conquistado, que es que él es el producto de bueno, ya sabes. ¿Cuántas veces hemos dicho aquí en esta misma mesa, y hace muy poco, porque vino un amigo nuestro a presentar un libro, que esencialmente somos romanos? Sí, aunque no existiera el Estado-Nación Hispanía romana, pero somos romanos. Ellos son hispanos, exactamente igual. Es la realidad, con independencia de la construcción política. Resulta que son latinos. Son ellos franceses. Señores, a la policía, hay que hacer la pausa. Bueno, seguiremos informando. Hay más cosas de las que hablar, ¿eh? Vamos a hablar también de parte de estas transformaciones. Hay una transformación crucial. Derecha e izquierda, lo estamos viendo también. Es que ya no son lo que eran hace solo 10 años. Ni el pueblo de derechas y el pueblo de izquierdas, ni los partidos de derechas y los partidos de izquierdas. Y de eso vamos a hablar a continuación. Estamos de vuelta, gato de viernes, gato de usuarios, auscultando los cambios del mundo con el forendo y tal. El político es fundamental. Los términos derecha-izquierda ya no quieren decir nada. Vamos a ver, ya no quieren decir lo que querían decir hace solo 20 años. Ha cambiado por completo. Y ha cambiado por completo tanto en el ámbito de los políticos como en el del pueblo. Son dos cosas diferentes. Vamos a mencionar el artículo para que la gente pueda entrar, de Pedro Fernández Barbadillo en Disenso sobre esta cuestión. La nueva derecha gana cuando se llenan las urnas, donde a partir del fenómeno Cast y otros, la tesis que sostiene Barbadillo es que cuanta más participación popular hay, más a la derecha se inclina el voto, teniendo en cuenta que eso que llamamos derecha ya no es lo que era. Ahora la derecha es, por ejemplo, lo que se está viendo en las calles de París esta misma noche y esta mañana.
No sé, me miráis perplejos. No sabe, o sea, vamos a ver las imágenes. Tenemos las imágenes de París de los agricultores franceses. Esto es la invasión de París por los tractores de los agricultores esta madrugada y esta mañana. Luego veremos alguna imagen más, frente a la cual el poder, el orden establecido, es decir, lo que habría sido la derecha hace 25 años, ha sacado los guardias. ¿Sabe usted qué es esto? La gente que se ha echado a la carretera en la nieve para acompañar la protesta de los agricultores franceses. No sé si tenemos además las imágenes del presidente de la Asamblea Nacional Francesa cuando ha intentado, ahí estamos, pues ha puesto en plan, yo soy el presidente de las Cortes, que es el equivalente de allí, y los agricultores no le han dejado pasar. No le han linchado, pues mire, porque son de derechas, porque si no le habrían linchado. Très bien. ¿Sí? Claro. Esto es lo que pasaba esta misma mañana con Braun Pivet, que es el presidente de la Asamblea Nacional, que somos las Cortes allí. ¿Todo esto por qué? Pues muy fundamentalmente por Mercosur, claro, entre otras cosas. Pero claro, es que Mercosur es la gota que colma el vaso. Si ya la situación del campo en Francia es de ruina, con Mercosur se acabó. Se lo han pulido como el de aquí. Y aquí ya veremos lo que ocurre, porque en Tarragona, si no me equivoco, en el puerto, ¿no? Una manifestación también de la que nadie habla, porque los medios están en otra cosa. Están en las gracias de Sara Santolaya, no están en la realidad, porque es la que no quieren ver. Bueno, este pueblo de derechas es el que hemos visto salir, por ejemplo, en Inglaterra en estos últimos meses en las protestas populares contra la política oligárquica de invasión. La oligarquía británica, es decir, lo que hace 25 años habría sido la derecha, ¿verdad? Ha promocionado la invasión de un pueblo extranjero sobre el suelo británico. Y toda esa gente, que es el pueblo, ha salido a la calle. Esta es la imagen de la última gran manifestación, ¿verdad? Y luego ha habido más. ¿Dónde está ahora mismo esa derecha? Pues esa derecha está, por ejemplo, en lo que reflejan las encuestas de Austria y de Alemania. Han invertido las tipologías, ¿te das cuenta? Claro, en Alemania, vamos a ir con esto cerramos, en Alemania, en Austria, por ejemplo, en Austria ya es de largo el Freiheitspartei, que es el Partido de la Libertad, el mayoritario en todo el país, y en segundo lugar, la democracia cristiana, el PP de allí. Y en Alemania, Alice Weidel subía en su cuenta de X la última encuesta, que también da como partido mayoritario en el conjunto de Alemania. Esto es en Austria, ¿verdad? Sí, esto es en Austria. Sí, porque por arriba Österreich se los comen con patatas. Claro, es que es impresionante. Es que es impresionante. No, pero suma los demás. Es que ese es el problema. Suma. Bueno, suma los demás significa todo el arco parlamentario, desde los comunistas hasta la democracia cristiana. Hasta que y falle en Austria, hasta que falle uno. Y entonces ya es un... No sé si los de Alemania los tenemos también, pero se va pareciendo cada vez más a esto. En Alemania el aumento de alternativa por Alemania aún no es tan espectacular, salvo en el este, que sí lo es, que es mayoritario. En el resto es el primer partido. Y en segundo lugar la democracia cristiana. La izquierda ha desaparecido. Completamente, pero además y aquí va a pasar lo mismo. Esto cuando el primero rompa el cordón sanitario, el primer PP europeo que diga, mira, esto no deja de crecer, si son el primer partido, yo no voy a seguir, yo voy a gobernar con... Eso quiere hacer Ciotti en Francia. Exactamente. Pero no lo consiguió. Pero el momento en que uno lo consiga, los demás ya van a decir, venga, de perdidos al río, porque si no vamos a perder todo el poder. No es de perdidos al río. Sí. Es decir, pero es que si no nos ahogamos. Exactamente. Si no desaparecemos. Pero la historia está ahí, si tú sumas, vale, suman más, porque son 38, pues no hay que echar muchas cuentas, pero es imposible gobernar. Es imposible, porque tienes que sumar a los socialdemócratas con los populares, con los verdes y con los comunistas. Y esas situaciones... ¿Te refieres a Sánchez con los podemitas, con los golpistas? No, la CDU con la... No, pero mete al PP. Mete al PP con Bildu... No puedes gobernar, Fernando, salvo que llegues a un programa de mínimos que es lo que mande Bruselas.
Sí, Esa, pero ¿sabes? entonces... Sí, pero nacionalmente lo que se está viendo en Alemania es que es el perdedor, el SPD es el que está gobernando. Eso no lo puedes vender. Bueno. Eso te dura durante un tiempo. Eso te dura un tiempo. Es lo que te iba a pero decir. eso acaba políticamente Te dan saltando. 4 años Porque más. entonces volvemos eso al mismo. es Llega el Weimar. pueblo. Estamos Entonces hablando, llega el pueblo. estamos hablando todos a la vez. Es que llega al final llega el pueblo. José Antonio Fernando Carlos Pedro. Somos vascos porque estamos hablando todos a la vez. Dios. ¿Te gustó el Seguridad. chiste de la semana Sí, pasada? Muy duro, no sé si quiero seguir así. That joke. No. Es verdad que en algunos sitios, y como en Austria, por ejemplo, yo no creo que jamás el Partido Popular o la democracia cristiana austríaca vaya a apoyar a la FPÖ. Creo que la FPÖ va a tener que seguir luchando hasta conseguir el 51%. Sin duda. No creo. En Alemania, difícil también. En Alemania menos. En Austria ya hubo una coalición. Paréntesis, o sea, nota al pie. En Austria hubo una coalición. Exactamente. Sí. Al final, la democracia cristiana eligió un señor que era Sebastián Kurz, se llamaba, Sí. que era un señor muy de derecha, muy joven, no sé, que al final acabó de mala manera, y lo utilizaron fundamentalmente para machacar al Partido de la Libertad. Por eso, y es irreconciliable esa Claro, esa pero es relación. eso. Hacía falta un señor muy de derechas, pero es que ya no te vas a encontrar jamás en el Partido Popular, en la democracia cristiana, en toda Europa. Bueno, la democracia cristiana es que no existe tal cosa ya. No vamos a llamarnos. Ya no eres. No, pero llámaselo. No se lo llamo por motivos afectivos y sentimentales. Fáltales al No pienso respeto llevar- y llámaselo. No pienso llevárselo por motivos afectivos y sentimentales. Por favor. No puedo, tío. Que es como, tío, Aldo Moro, joder. Sácale los colores a algún obispo. Pequeño burgués, petit bourgeois. Oye, que no, hay algo, es decir, la ola va a ser imparable. Bueno, pero en Portugal, por ejemplo, voy a esperar de toda la vida que los dos partidos dominantes, la derecha, es que llamarles derecha es muy jodido. Bueno, pero vamos a ver, En Portugal llámalo vieja derecha. La vieja derecha y la izquierda, yo creo que van a hacer todo lo imposible para que Chega jamás llegue. Jamás. No, pero eso Entonces, por descontado, Claro, Fuster. no, pero Pero eso- es que- Pero es ya, que por en eso Portugal hasta digo los que al comunistas final- son un poco de derecha. No, pero que al final va a tener que ser, efectivamente, es la dificultad, la imposibilidad de gobernar, pero la imposibilidad moral de gobernar, Pues, la que Fuster, va a llevar a la gente a decir, ¿sabes lo que hay? oye, tío, esto no puede ser. Lo esto que, es una hay, infamia". lo que hay es que, o sea, vivimos en un tiempo de vértigo donde todo plazo, por breve que sea, nos parece largo. Estamos, bueno, pues ahora mismo el tema de Maduro, por ejemplo, no, ya tenía que haber tal, ya tenía que tener parlamento, ya tenían que tener no sé qué. No, bueno, vamos a ver, Estados Unidos ha aprendido que lo de Irak no puede ser otra vez, que tal, que no sé qué. Bueno, vamos a dar tiempo a todo. Que yo no creo que Estados Unidos, evidentemente, ha intervenido para imponer una democracia modélica, pero me refiero no a eso, sino al hecho de que estamos en el vértigo permanente. Entonces, creemos que, bueno, en Austria, en Alemania, tal, ya han llegado y, joder, pero frustración porque solo tienen un 38%. No, esto exige de una serie de pasos. Y uno de esos pasos, antes de que haya una oleada verdaderamente nacional, identitaria, un paso intermedio es precisamente el bloqueo de la situación política. Es un paso intermedio para terminar finalmente imponiéndose. Eso ha pasado siempre y ha pasado en la historia siempre. Es decir, esto no va a pasar de tener 2 diputados a tener 220 y gobernar tal. Y lo mismo pasará en España. En España, desgraciadamente, pero mucho me temo que tendremos que pasar por un gobierno del Partido Popular antes de llegar a otras cosas. ¿Por qué? Pues porque sigue funcionando en ciertos sectores sociales la idea de que efectivamente en lugar de una alternancia es una alternativa. Esa máscara caerá, pero tendremos que pasar, desgraciadamente tendremos que pasar por ese periodo y es a lo que estamos asistiendo ahora. Si yo lo he dicho, el otro día me hacía una entrevista en un periódico, el Diario de Montañés, y me preguntaban no sé qué, pero usted dice siempre que van a llegar, que van a gobernar. Digo, sí, lo que yo no sé si yo lo voy a ver. Seguro. No, sí, hombre. No. Voy a ver, me refiero si yo voy a estar ahí, justo en primera línea, y voy a participar en eso. No. O sea, decir, pero lo que yo quería transmitir con esa idea es calma. Recojo el balón, recojo la pelota antes de pasarla a Carlos Estebanía Barbadillo. Para subrayar lo siguiente, no estamos solo ante movimientos de partidos. En realidad todo esto es el reflejo de un movimiento social muy de fondo y de una transformación brutal que hace que la gente que hasta hace 25 años se podía considerar instalada, ahora empiece a considerarse marginada.
En realidad, desde mi punto de vista, modestamente, el crecimiento así del Frente Nacional, Rassemblement en Francia, como de Fratelli en Italia, de la Alternativa por Alemania, del Partido de la Libertad, etcétera, y un poco también de Vox, en realidad está consistiendo en que a medida que el sistema se colapsa, y es evidente que está colapsándose, deja más gente fuera. Y esa gente fuera, que son los excluidos del sistema, ya no votan a la izquierda como hubiera ocurrido hace 25 o 30 años. Ahora votan a las opciones nacionales. De tal forma que esto hace también que el ritmo sea impredecible. Claro, y sobre todo subraya un poco lo que da pie a partir del artículo de Barbadillo a este debate, ¿no? Es que el pueblo respectivo de cada formación política también ha cambiado. Entonces, para entendernos, el pueblo que vota a Vox no es el pueblo, como decir, de la derecha patriótica española de hace 40 años. ¿Qué va? Para nada. Para nada. Es otra cosa enteramente distinta, ¿no? Y esto, en fin, así es un... El pueblo que vota a Vox no era el pueblo que votaba a Manuel Fraga en los años 80. Eso ya parte de ese pueblo ha fallecido. Y cree que sí, que tiene que volver, que es lo divertido. Siguiendo con Austria, que yo creo que es un modelo interesantísimo, el del FPO, es que a otras encuestas ya le dan en el 40 o más. Y cuando tienes el 40% 42. en un sistema de fragmentación absoluta, como hemos visto en la tabla que se ha enseñado, y con un sistema de reparto, una ley electoral proporcional, con un 42, 44% puedes tener mayoría absoluta en el Parlamento. O sea que es posible. Además, ya el FPO, con este porcentaje tan alto, es como la alternativa para Alemania en la antigua Alemania Oriental. Te votan mujeres. Te votan todas las edades, te vota todo el mundo. Te has convertido en un partido transversal. Estos partidos, antes lo que decían Irene Montero y demás compañeras hispano-venezolanas, era que las mujeres han parado el fascismo. Lo llevan diciendo desde que ganó Biden. No, es así. Sí. Eso ya, ese muro también está cayendo. En Austria, para acabar ya, la gran resistencia al FPO geográfica era la ciudad de Viena, que era un fortín de la izquierda, entre otros motivos porque el ayuntamiento era el mayor propietario de inmuebles y claro, alquilaban los inmuebles y tal. Entonces, ¿cómo vas a votar tú en contra de la izquierda, que es la que te da un pisito muy baratito en el centro de la ciudad? También eso se está hundiendo, está desapareciendo, en parte por una inmigración, en parte por este colapso del sistema, el empobrecimiento de las sociedades y también porque no hay... O sea, se está desmoronando todo, están fracasando todos estos partidos que nos piden que nos alistemos para defender los valores europeos contra Putin y ahora contra Trump, mientras siguen entrando africanos por las fronteras. Y para allá, para acabar, yo creo que hay que mencionar cómo está cambiando esta derecha. Un ejemplo, cómo no, permíteme, Carlos, Donald Trump. El miércoles, ya en su red social, en Truth, da el siguiente aviso, que es que va a promover una legislación que prohíba a los fondos de inversión comprar viviendas unifamiliares. Esto lo saca alguien en España, ya sabemos qué partido lo podría sacar, ¿verdad? Fuster, sí. Y a los liberales les tienen que dar sales, pero por toneladas. Bueno, ya ha pasado que hoy Carlos Quero lo ha sacado en Twitter y ha aparecido allí la horda, porque son tan individualistas que entran en horda a atacar, ¡es total! Y bueno, con el podemismo y con tal. O sea, son de verdad que son de colección esta gente. O sea, no son capaces de distinguir que lo que pretende hacer el podemismo, y lo ha dicho además Irene Montero de todas las maneras posibles, es no construir, que no quieren que los españoles sean propietarios. O sea, lo ha dicho de todas las maneras posibles. Lo que pretende Carlos Quero, y creo que es muy fácil de entender, es todo lo contrario, es que los españoles sean propietarios en la mayor medida posible. Y por tanto, precisamente para preservar ese objetivo y atendiendo a los mecanismos del mercado, etcétera, evitando la existencia de monopolios y de oligopolios, para que todo el mundo pueda acceder a la propiedad y el mercado de verdad sea libre y razonable para todos, es por lo cual lo que está defendiendo justamente es este tipo de medidas. Bueno, pues les ha faltado tiempo para entrar. Y no solo eso, Trump también ha limitado, o ha hablado de limitar, la cantidad de pasta que pueden ganar los grandes empleados, los grandes
que no me sale la palabra. Los consejeros. Ejecutivos, Los feos. sí. Los grandes ejecutivos de las empresas, sobre todo de armamento, etcétera. Es decir, lo que está haciendo Trump, y han salido los clásicos también, acusándole literalmente de rojo. Ha dicho que Trump en esto es un rojo. Sí, por el color del Partido Republicano, que es el rojo. Pues debe ser. Pero Mira, ¿por qué Irene Montero dice que no hay que construir? Porque lo que ellos proponen, todos los podemongers estos, es la limitación, el control, el subsidio, el racionamiento de la vivienda. Porque están contra la propiedad, Pedro. Es tratar de imponer un sistema como el del Ayuntamiento Ahora de vamos a Viena. hablar de la izquierda enseguida. Bueno, pero Ahora vamos a hablar de la izquierda y de su un colapso. alquiler para toda la vida. Ellos dicen exactamente un alquiler para toda la vida. ¿Quién lo paga? Nosotros decimos Ahora una vamos a propiedad. hablar de la izquierda y de su colapso. ¿Es la diferencia? ¿Perdón? No, ellos dicen un alquiler para toda Sí, la vida, esto es una exactamente. propiedad. Y yo os podría enseñar, de verdad, el teléfono desde que irrumpió Carlos Quero en la política nacional, yo tengo el teléfono arrasado de periodistas, pero como portavoz nacional y tal, me toca aguantarlo, que me pregunta por la lepenización de Vox. Sí. Lepenización. Digo, machos, no os habéis enterado de nada. Nosotros lo que decíamos hace 10 años, se decía hace 10 años, no es que sigamos diciendo lo mismo, que también. No, lo que pasa es que lo que decíamos hace 10 años que iba a ocurrir, ha ocurrido. Cuando nosotros decíamos hace 10 años la inmigración es la mayor amenaza para España, la gente decía, exagerado, no, es imposible, no sé cuántos, xenófobos, racistas, no sé qué. Ha ocurrido. Cuando decíamos que ese además iba a tener un efecto terrible sobre el mercado de la vivienda y que no íbamos a poder tener vivienda y que además no se estaba construyendo y que los ayuntamientos tenían completamente secuestrado el suelo, nos decía, eso no, porque esta va a ser la legislatura de la vivienda. Cosa que decían tanto Sánchez como Ayuso, por ejemplo. Dos polos, ¿eh? No han construido nada. Decíamos que eso no puede ser, tío. Tienes un huevo de inmigración, tienes un mercado completamente tensionado. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando estamos volviendo a la pregunta, ¿se está haciendo la gente de derechas? No. Es que la realidad les acaba de dar les acaba de dar la realidad en toda la cara. Es la derecha del sentido común. Oye, voy a el sentido común no existe, Pedro Fernández Barbadillo. Yo ahí, no sé. ¿Sabes qué es? Irene Montero cuenta eso. ¿En qué está pensando? Está pensando en gente que no tiene. No se da cuenta de que ahora mismo el pueblo, cualquiera de nosotros, ya no es gente que no tenga, es gente que se lo han quitado. Claro. Y cambia completamente la perspectiva. Y sobre todo que mis hijos el discurso, no van a tener... voy a repartir vivienda entre los jóvenes que no tienen. Los jóvenes no parten de una situación como la de 1947 o 1927. Parten de una situación en la que sus padres, sus abuelos han tenido casa y él no. Claro. No es lo mismo cuando tú no tienes nada y te quedas con lo que te repartan, cuando tú tenías y te lo han quitado. Y te lo ha quitado Irene y esa gente, claro. Entonces, la izquierda está con un discurso completamente fuera de la realidad. Es un discurso. Ahora yo quería pasar a la izquierda ya, pero como me habéis roto el guión, la culpa es vuestra. No, está en un discurso de hace 30 años, 40 años. Ya no tiene nada que ver. Si ahora el problema no es la carencia, esa desposesión. Eso es. Y ese sentimiento es el que tiene cada vez más gente que se va viendo fuera del sistema. ¿Y a quién vota? A lo que sigue siendo derecha para algunos, pero ya solo los boomers. Pero es lo mismo, es que es lo mismo. Al final Ayuso e Irene Montero llegan al mismo sitio, porque para Ayuso los propietarios de vivienda son 4. Y está favoreciendo la entrada del gran capital especulador y está favoreciendo a los grandes tenedores de vivienda y está favoreciendo tal. Es una realidad objetiva frente al español de a pie, frente al español de infantería. Y la otra lo que quiere es que no tengamos propiedad. Toda la historia que se montan para el clientelismo y tal, que es verdad, pero no es más que un camino y un medio porque tienen una convicción ideológica de fondo. Y es que la propiedad es un mal. Para ellos es un mal. Tienen que combatirla y destruirla como la familia. Son los principios que han pudrido la civilización occidental. Esa es la cuestión. Ahora te digo la palabra, Carlos. Es que me ponen unas cosas. No, por supuesto. La propiedad es un robo. Claro. ¿Se acuerda usted? Claro. Y hay una frase de la emboscadura de Ernst Jünger que dice, la propiedad es un robo. Esa frase adquiere un sentido distinto cuando la pronuncian los expoliados. Claro. Y es la situación actual. Claro. Es la situación actual, claro. Porque toda esa gente que va quedando fuera del sistema y que engrosa las filas de eso que se llama nueva derecha, a falta de otro nombre, ¿verdad? Somos los expoliados. Tú también.
que lo estás viendo, que tu hijo no va a llegar ni de lejos donde has podido llegar ¿Y tú. a quién va a culpar el hijo? Es que ese es el problema. Claro. Pues uno de los motivos de las medidas que quiere tomar este sistema para defenderse es despojar del derecho de voto a los cabreados. Que cada vez haya menos elecciones, que cada vez haya... Eso de los referendos, no, los referendos los carga el diablo y salen como el Brexit en Gran Bretaña. Y de eso se está hablando muy seriamente. Tú has mencionado, Carlos, a uno de los intelectuales, de los que ha traducido en España esa tendencia que viene de Estados Unidos, es que la democracia ahora es mala. La democracia puede darte unas sorpresas muy desagradables y por eso hay que votar menos. Sí, además lo han dicho, curiosamente en Europa se ha dicho expresamente, de no, los referéndums son antidemocráticos. Dices tú, perdón, Sí, me he perdido algo, es una cosa que no... Esto no entiendo, o sea, que votar es antidemocrático. A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, una de las cosas de Vox que dije, oye, mira, tal, es que es bastante favorable a los referéndums para cosas importantes y les tienen efectivamente ya, le han cogido una manía horrible a la urna. Por ejemplo, ¿os acordáis de esa reivindicación en la que existían tanto los de Podemos cuando empezaron de bajar la edad a 16 años? Sí, Me encantaría saber cómo iba a ser el cambio. Ahora ya están callados como... Es lo que llaman los fachavales, ¿no? Llaman Fachavales, los fachavales. Sí, muy simpáticos ellos, ¿eh? No, es Haciendo que amigos. lo de la urna es que es literalmente así. O sea, ellos se creen en posesión del mayor de los bienes posibles y ya está. Y el pueblo se ha convertido... El pueblo es una mera invocación. Claro, evidente. Ahí es donde Es una etiqueta, es un... Yone Belarra. El pueblo soy yo. El pueblo español condena y dice Yone Belarra. Es así de pequeñita políticamente. Y el pueblo español condena la intervención norteamericana en Venezuela. El pueblo español. O sea, sigue hablando del pueblo español alguien que no tiene nada que ver con el pueblo de verdad. ¿Habéis leído una novelita que se llama Las aventuras del caballero Rogelio de Maral, de Venceslao Fernández Flores? Ah, no. Ahí, Esa yo no me la Es tengo. muy gracioso, que la un tío tengo llega en casa, al poder, además la llega al tengo. poder porque corre más que otros, muy divertido en una revolución, y entonces se mete en el despacho. Y entonces siempre hablaba de los derechos humanos identificándolos consigo mismo. Entonces, la identificación llegó a ser tan grande que decía, los derechos humanos esta mañana tienen el hígado un poco regular. Pues eso es un poco lo del pueblo. En lugar del pueblo, lo que quieren es que nos gobiernen los expertos, los técnicos, lo que a ti te gusta. ¿La izquierda? Carlos. No, eso es el sistema. La izquierda está... No, eso digo, es el sistema en el que está izquierda está en los completamente técnicos. La izquierda está demenciada. Eso O sea, es. la izquierda está demenciada por completo. Pero eso que estabais A ver hablando si me de dejáis pasar al tema. Pero ahora termina Carlos. No. Bueno, que es que lo que voy a decir es que creo que pertenece más a la psicopatología que a la política, a la izquierda. O sea, que Claro, exactamente. Bueno, viene bien. O sea, recogemos la frase de Carlos y la ponemos como introducción de lo que desde mi punto de vista es la expresión más clara de la demencia de la izquierda europea, que es lo de Berlín. O sea, que a alguien se le ocurra en nombre de la ecología. Joder, de verdad. En invierno, dejar sin luz. En Berlín. ¿Llevan cuántos días llevan ya? ¿6? Sí, por ahí. 50.000 familias. Tenemos las imágenes, creo. Las grabamos esta semana en el Gato. ¿Quieres algo más enfermizo? Usted se imagina, vamos, ahí. O sea, Berlín en invierno es esto. Frío. 50.000 familias sin luz, evidentemente sin luz ni calefacción. Pero han evacuado a 6 días. a los refugiados, no a los ancianos, a los... Pues Vienen eso. de zonas tropicales. Ya. No están acostumbrados No, al es frío. que eso es lo enfermizo, es el odio a lo propio, a lo que te saldría de forma natural. Voy a hacerlo al revés. Bueno, pues efectivamente, sí. la izquierda está demenciada. La izquierda europea ha perdido por completo el sentido. La izquierda de verdad. La que todos hemos conocido en España hace 40 años, por ejemplo. A ver, siempre perdido. fue mucha gente consecuencia de traumas, ¿eh? Pero ha perdido por completo el sentido de la realidad del pueblo en el que está. Viven en otro mundo. Viven en otro mundo. Montan un pollo formidable con el tema de Palestina, lo que pasa es que les da exactamente igual. Pero aquí, o sea, lo de Berlín a mí me tiene de verdad fascinado. Porque ¿qué puede pasar por la cabeza de alguien
para pensar que redimes al pueblo matándolo de frío. Pero aparte de las locuras estalinianas y tal, ¿no? Es que es gente que cree en el cambio climático como en una religión. Y es una religión que exige sacrificio, porque es una religión cruel y despiadada, como la de los aztecas. Me chiva Carlos, que claro, como es cruel y despiadada, por eso a las izquierdas les gusta esta religión del cambio climático. El cambio climático no mata, como dice una y otra vez Pedro Sánchez siempre que le ponen un micrófono al lado. Lo que mata son los fanáticos que creen en el cambio climático. Esta semana tuiteé un discurso de Arnold Schwarzenegger, que no iba a decir Terminator, que bajo has caído, que dijo hace unos meses en una cumbre, en una reunión en Austria, en su país natal, que la polución, el carbón y el petróleo matan y que hay que combatirlos. Y otro individuo, de un sitio bastante frío, y otro individuo le había puesto al lado de este mensaje un monstruo algo más grande que un Humvee, un Mercedes con unas ruedas que parecían de camión de estos de mina australiana, y diciendo, el que te dice que la contaminación, el petróleo mata, conduce esto. No lo absoluta. asocian. Y Schwarzenegger no es precisamente de izquierdas, estuvo casada con una Kennedy. No, porque la izquierda apela a categorías. O sea, simplemente habla de la mujer, no les interesa las mujeres concretas, y la mujer de carne y hueso o el pueblo de carne y hueso les trae sin cuidado. Como explica, creo que de forma muy cumplida, Richard Pipes en su Historia de la Revolución Rusa, fue un producto no de las masas proletarias, que no las había prácticamente, ni del pueblo que se sublevó ante la injusticia del zar y tal. No, fue un producto de profesores universitarios. Siempre ha sido eso. Siempre. Exactamente eso, que desde sus gabinetes completamente aislados de la realidad han determinado y dictaminado qué es lo que hay que hacer en cada momento y, por supuesto, acreditado durante largas décadas que están absolutamente dispuestos a sacrificar al pueblo, o sea, a los componentes del pueblo, o sea, a las mujeres, a los hombres, a los negros, a los blancos, a los niños, a los viejos, les da igual, han sacrificado sistemáticamente a sus pueblos. Coño, no hay más que ver lo que hicieron en la Unión Soviética o en China, por ejemplo, sin ir más lejos, o en Camboya o en Cuba, o lo que queráis. Venezuela. No van a estar dispuestos a hacerlo con nosotros, que encima somos blancos, occidentales y tal, mucho más. Como el chiste de Chumi Chumi ese de, a veces pienso que no merecéis que me haya tenido que leer El Capital. Pues hay una frase de Dostoyevsky que es algo así como ese amor a la humanidad que se traduce en odio a las personas singulares. Sí, señor, así es. A las personas concretas. Pero bueno, sí que uno al fin y al cabo puede, yo qué sé, tratar de corregir vicios de origen. Pero para eso tendrían que no han vuelto enteramente a la... Es que es una patología. O sea, para creer en eso... Para creer en eso tienes que estar afectado por una patología muy severa, bueno, aquello que decía Pareto, de las ideologías... No es el cambio climático, o sea, ellos creen en el fenómeno de la restauración de la naturaleza, que los ríos vayan donde quieran, que la gente no tenga luz, eso da igual. No creen en eso. Que es volver antes de Roma. Claro, no creen antes del Neolítico. Es que dice, si es bueno políticamente para mí, voy a coger todo eso. Dice, ¿pueden creer de verdad que las leyes de ideología de género, todo eso que hemos dicho muchas veces, oye, han derrapado, han desbarrado, se han pasado de frenada, nadie ya está comprando esto y han tenido que frenar? O sea, se han pasado tanto que hasta el PP ha dicho, espera un momento que tenemos que frenarlo un poquito, solamente un poquito, ¿eh? Pero lo han comprado todo. Yo creo que si hacemos aquí un brainstorm de todas las cosas estúpidas que ha comprado la izquierda, durante todos estos años, desde que se derribó el muro de Berlín, desde que derribaron el muro de Berlín, hasta aquí lo han comprado. Todo, lo más disparatado, todo. Porque les sirve para su fin. Eso da es, igual, el fin es destruir al Volvemos a Pareto. Consigue gente José Antonio, es que mientras has estado fuera, a petición del público, estamos haciendo notas de página permanentemente. Entonces, cuando alguien se pone estupendo y cita a Pareto, hay que explicar quién es. Vale, porque así de paso, pues el libro gordo te enseña, el libro gordo entretiene, y yo te digo contento. Vilfredo Pareto, sociólogo italiano, finales del 19, principios del 20. Entre otras cosas, autor de una teoría de la circulación de las élites muy conocida. Y él pensaba que, por decirlo en dos palabras, las ideas políticas se forman a partir de sentimientos instintivos. Hay una cosa instintiva que es el núcleo que llamaba él, ¿verdad? Que, como somos seres racionales, algunos más que otros, pero bueno, tú racionalizas y conviertes en ideología o en idea.
Eso se llama derivación. El núcleo es el instinto, el sentimiento, ¿vale? Y la derivación es la ideología. Por ejemplo, el rencor. Hay gente que es rencorosa por naturaleza. Eso es el núcleo. El resentimiento, ¿en qué se deriva? Izquierda. En la izquierda. Esto luego, por cierto, Adorno y Horkheimer le dan la vuelta y lo aplican bueno, Adorno y Rockish en realidad, pero da lo mismo, a la mentalidad autoritaria. Y ellos hacen una explicación psicopatológica de la derecha, como la mentalidad autoritaria, que lleva al fascismo, etcétera. Es decir, que no cree usted que eso se lo inventó Pareto porque acabara en el partido fascista, que pues esa es la otra historia. Pero bueno. Afirmarán que los valores en sí mismos no necesitan pasar por ningún proceso ideológico particular, sino que los valores en sí mismos, como los de orden, autoridad, etcétera, son constitutivamente fascistas. Eso es Adorno y Horkheimer, Adorno, la Escuela de Frankfurt. Efectivamente. Por esto lo de la nota al pie, que había que ponerla, porque así de paso, pues vamos, en fin. Yo, por cierto, cada vez que la gente se mete con la Escuela de Frankfurt, tengo que decir que me duele un poco el corazón. Quiero decir, la dialéctica de la Ilustración de Adorno y Horkheimer, la dialéctica de la Ilustración es un libro fantástico. Y Walter Benjamin. Lo que pasa es que y Walter Benjamin es un autor. A ver, una cosa son las notas a pie de página y otras que os O sea, que vosotros pedís que yo renuncie a Democracia Cristiana y que la condene, pero vosotros en la Escuela de Frankfurt hay que me duele el corazón. No, pero hay que puntualizar. Es culpable de una gran parte de las cosas que suceden, sin duda ninguna, porque es un laboratorio ideológico que ha corroído Occidente hasta los cimientos, pero es verdad que hay algunas cosas de la Escuela de Frankfurt, puntualmente, es verdad. Es muy interesante. La crítica a la Ilustración. Otra nota al pie, y esto es muy interesante, porque y quizás ha llegado el momento de dar la vuelta también. En la dialéctica de la Ilustración, Adorno y Horkheimer, que son dos grandes figuras, además son derivaciones de la Escuela de Frankfurt, hacen una crítica de la modernidad ilustrada pensando en el liberalismo y en el capitalismo. Entonces ellos al final a lo que llegan es a que para que, ¿cómo era aquello de las luces? Sí, el mundo resplandece bajo una triunfal desventura, quiero recordar que es la cita exacta, que la modernidad real es el marxismo. 1943, 44, escriben ellos ese libro, me parece. Si tú lo lees ahora, aplicando esa crítica no solo al capitalismo, sino también a ellos tenían razón contra sí mismos. Claro, exacto. Es que es una cosa muy interesante lo de la deriva del caro. Bueno, a ver si que... Joder, me he pasado, perdón. Vamos a hablar de Largo Caballero, venga, para volver un poco a poner el valor. Vamos a Publi, sí, porque nos quedan 2 pasos de Publi. Tenías que haberlo dicho en alemán, coño. Todo eso mismo, pero en alemán. Aufklärung. Y cuidado escribieron en inglés. Cuidado con los memes. Sí, porque fue en Ámsterdam, ¿no? Donde además se publicó, pero recordar y tal. Sí. Bueno, da igual. Se marchaba. No, vamos a la Publi. Creí que estaba que no vamos a la Publi, porque hay que hablar, un ejemplo de izquierda demenciada, es Largo Caballero. Es muy interesante, ¿eh? Usted sabe que en el diciembre del 36, Stalin, ya con Largo Caballero, de presidente del Consejo de Ministros, como se llamaba entonces, el Frente Popular, Stalin le mandó una carta para que se modere. Para que se modere, que a los campesinos no los puedes echar porque alguien tiene que comer, pero los comerciantes estaría bien que se sintieran seguros en sus comercios y que no los asaltaran. Luego, pues hombre, si puedes hacer un paripé de democracia parlamentaria para que Francia e Inglaterra no se espante, no sé qué. Y Largo Caballero le contesta al mes siguiente... Fachista, que eres un fachista. Llamando fascista a Stalin, prácticamente. Publi y a la vuelta lo vemos. Pero se lo han perdido. No, es que estamos debatiendo aquí. Estamos debatiendo sobre un asunto que ya le anuncio que un día de estos vamos a tratar. Venga, con un par. ¿No? La cuestión de la feminización de la sociedad. ¿Qué quiere decir exactamente? Porque una cosa es que se haya desvirilizado y otra cosa es que se feminice. Y aquí hay que ponerse muy de acuerdo sobre las palabras de antemano. Es evidente que hay una desvirilización de la sociedad y es lógico porque hay un principio de desconstrucción de la figura del varón desde hace muchos años en toda Europa, pero eso no, desde mi punto de vista y desde el de Fernando Carlos, no significa necesariamente una feminización, porque la mujer es otra cosa diferente a la caricatura de mujer que no. No, yo estoy hablando de lo que realmente es, de lo que realmente es. Este es un debate que tendremos el otro día y otro entre seppuku y seppuku. ¿Podemos debatir esto? Sí, a ser posible en febrero. A ser posible en febrero. Piense usted solo una cosa. Si usted tiene más de 50, ¿cuántos maestros varones había en su colegio y cuántos hay ahora en el colegio de sus nietos?
Es que es Quod erat evidente. demonstrandum. No, es muy interesante este asunto, ¿no? Hay un... Pues hay es muy un- interesante saber que en los años 40 ya había más mujeres. Sí, Claro. Sí, es que- no digo más o menos, digo que había. Sí, sí, sí. Claro, es que He ahora leído un informe prácticamente no hay. buenísimo de una compañera mía diputada, Belén González, sobre el tema de la distinción, la educación de hombres y mujeres y cómo esta educación que están dando destruye a los varones. Sí, sí. Es la destrucción de los varones. Porque necesitan una educación completamente diferente unos de otros. Sobre todo a partir de una cierta edad A y hasta partir de una una cierta cierta edad. edad, Es así. y antes, todavía, es que desde toda la vida, En fin. casi desde que son pequeñitos. Y es mira, es un día que venga, a ver si te la traes al gato, a Belén González. Venga. Un día. No, más mujeres en el gato, no. Sí, es la mujer de Bruno. Como más Sí, mujeres, sí, si no hay Belén, ninguna. Belén, Tráetela porque tiene de verdad un No, estudio está aquí, ¿no? sobre el tema de la Muy interesante, educación de Belén, hombres sí. y mujeres y cómo el daño que les está haciendo a Oye, los pues varones. otro jueves que puedas tú, nos traemos con Belén también. Pues y perfecto, lo hacemos, fenomenal. Porque Es es, que es una gran cuestión, ¿eh? es una gran interesantísima. cuestión. Mire, la maravilla del género humano es que hay mujeres y hombres. ¿Y sabes lo que hice una vez? Sí, con pero ese- no en ¿sabes los lo que hice con- usares. ¿Sabes lo que hice con ese informe? ¿Sabes lo que hice con ese informe? Preguntárselo al gobierno de la Comunidad de Madrid, una pregunta parlamentaria, ¿sabes qué tal? Y me reconocieron que efectivamente. No, sí, eso está, José Antonio, eso está reconocido desde hace muchísimo No, tiempo. pero es que la educación, me lo tuvieron que reconocer. pero la, es que es el la problema. educación diferenciada es, en términos académicos, es clarísimamente mejor Más para fácil, los más hombres eficiente, y sí, sí. para las mujeres, para Sí, los sí, dos. sí. El problema no es de educación ni de nivel educativo ni académico, el problema es ideológico. Claro. Entonces, aunque sea negativo para lo académico, es bueno para lo ideológico desde su punto de vista destructivo, naturalmente. Es la única razón. En Alemania, fíjate que hubo desde hace como 15 años aproximadamente, en Renania y Westfalia, que gobernaba el SPD con una coalición con los verdes, dieron marcha atrás e impusieron otra vez la educación diferenciada. Aquí no se quiere ni oír hablar de eso, bueno, por otro tipo de No, y lo razones. considera nada más discriminatorio y segregacionista. ¿Y ¿Y por qué va a ser discriminatorio si es para los dos sexos igual? Ya. Pues ese es el argumento. En fin, bueno, No, pues el vamos a ir a el fracaso en caballero, varones, que es el fracaso en varones es muy Eso no superior. es un tema de debate. Muy ¿verdad? superior. El ¿Verdad? fracaso En fin. educativo en varones es muy en superior varones, claro. al de mujeres. Sí, sí, Muy claro, superior. totalmente. Claro. Es un- Naturalmente. Porque es un tema que debatiremos con Belén. no tiene una figura de autoridad. Pues nos estamos Por dando una ejemplo, educación de autoridad. por ejemplo. Que es lo que necesita un varón. Por ejemplo. No, incluso porque, por ejemplo, es decir, ¿por qué ahora a todos los niños, en América, en las guarderías te encuentras que hay hasta boles así grandes llenos de ¿cómo se llama esa? Retalín, ¿vale? De medicación contra el TDA. Y tal. Que todo el ¿Por mundo qué tiene todos TDA? ¿Por qué a todos los niños ahora les diagnostican con TDA? No existe. No, Que no existe vale, eso. de acuerdo, pues Que ya. el inventor de eso antes de morir dijo, me lo he inventado. Pues ya lo sé. Os lo juro, que es verdad. ya lo sé, pero yo te voy a decir, ¿y por qué es así? Y es, entre otras razones, porque un niño normalmente constituido varón, hacerle que esté quietecito durante horas en una silla Incordia lo es suyo. una tortura china. Es que es ¿Ve usted cómo hay materia antinatural. de debate? Pero habíamos quedado en que hoy no, en cambio una niña son más buenecitas. Lo de son más- Largo Caballero, momento para la historia. Nosotros, fieles al mandato gubernamental, estamos haciendo la efeméride continuamente. Por cierto, efeméride, que en griego era efemérides. Bien, pero hablamos en español, por tanto es efeméride, que es lo que reconoce la RAE. También reconoce efemérides, pero la palabra canónica es efeméride. Lo digo por algún listillo que salió aquí el otro Otra día nota de prensa. en Otra Antena nota de- diciendo, no, efemérides, no como no sé cuál. ¡Ay, Dios mío! En fin, bueno. Largo Caballero. Eso era el son, ¿verdad? No, Son esa cosa la sabía. Vale. ¿Seguro? Sí. Son Decía, los sansonitos. Nos obligaba a poner efemérides. Pero bueno, Bueno, pero porque eran varias. No. Porque era un plural. No. Las Señores, efemérides- Largo Caballero, diciembre del 36. ¿Qué ocurre en diciembre del 36? Que Stalin le manda una carta, Fernando Paz, Pedro Ferrer de Barbadillo, a Largo Caballero, porque la cosa va, pero que muy mal. en el Sí, lo que, Frente Popular. lo que le dice es que guarde las apariencias de un sistema democrático. Para convencer a las democracias Claro, parlamentarias. porque si no, no puede vender la Pero República. decir un como poco quién era Largo Caballero. presidente de la República hasta marzo, desde Como presidente el de la 3 de República. septiembre. No, presidente del gobierno. Presidente del gobierno, perdón. Largo Hasta Caballero mayo del es 36. el hombre que en 1932, pues seguramente antes, pero en fin, decide abiertamente que la vanguardia del proletariado en España no es el Partido Comunista, que no había, sino que es el PSOE, y que es él, específicamente él, frente a otras líneas del Partido Socialista. Y a partir de ese momento es el principal elemento que se carga la Segunda República.
Sí, sí, es el que la hace inviable, sobre todo porque desvía al PSOE de toda colaboración con los partidos republicanos. Entonces está bien puesta el monumento. Puede ser. El hombre que se cargó la República. Realmente lo es. Lo que pasa es que también es el causante de la guerra civil por esa misma razón. Claro. Con lo cual se la respetamos, pero luego se la quitamos. Y así que quedaría así quitada. O sea que nos trajo a Franco, de alguna manera. A comienzos de septiembre, el 3 de septiembre, si no recuerdo mal, 3-4 de septiembre del 36, es presidente del gobierno de la República. Se nombra presidente con un gobierno, el gobierno de la victoria, que haría y tal, con la reunión de la victoria, Dios no le dio con el don de la profecía, con todas las fuerzas políticas para ganar la guerra. Y llegado a diciembre del 36, efectivamente recibe una comunicación de Stalin donde le dice que, hombre, que disimulen un poco y que la República mantenga las formas y apariencias parlamentarias y tal. Y lo que le contesta Largo Caballero es, más o menos le dice, desengáñese usted, entre nosotros esas formas parlamentarias a las que usted alude no gozan de ninguna popularidad. Es lo que le viene a decir. Entre otras cosas, porque hubiera tenido muchos problemas para justificar que casi la mitad de los asientos en las Cortes ya no estaban ocupados por sus propietarios porque ellos les habían fusilado. Sí, ahí tiene usted las cartas, los textos de las cartas, en fin, salen en muchas partes, lo hemos sacado de contribución documental. Si a usted le interesa, pues saca usted una foto con el móvil a la pantalla y la puede leer tranquilamente, pero me parece un episodio particularmente relevante para hacer ver hasta qué punto en el bando del Frente Popular, que para nada republicano ya, y en eso tiene razón Pío Moa, en el bando del Frente Popular había prevalecido por completo la vis revolucionaria, por ser amables, ¿verdad?, siquiera sobre el hecho de la victoria guerra. Hay que recordar que en ese momento el Partido Comunista, durante el mes de julio, es el único que se toma en serio la guerra. Y va al frente, los demás están en la retaguardia matando gente. Los demás son el PSOE, los anarquistas y tal. Los comunistas sí que van. Y los comunistas están con la doctrina claramente asentada de primero se gana la guerra y la revolución se acaso después. El PSOE no. El PSOE no. El PSOE está roto, enfrentado entre sí, matando todo lo que pilla por el medio. Así es. Y además, desde el punto de vista político, llevando a la República la inviabilidad con el doble poder ese de poder institucional y consejos revolucionarios. También, ¿no? La semana que viene se cumplen 90 años de la firma de la Constitución del Frente Popular. Firma el PSOE y firma también en nombre del PC, que como has dicho antes, pues prácticamente no existía hasta el año 36. Luego en abril se unifican las juventudes socialistas con las comunistas para crear las juventudes socialistas unificadas, donde aparece mandando Santiago Carrillo, que así se las ingenió para no pisar el frente, más que para hacerse fotos, pese a que tenía pues 21 años, tenía la edad militar para ser reclutado e ir a matar a fascistas. Pero era del PSOE, cuando se produce la unión. Incluso visita Moscú y ve sí, con Arconada y tal. Y es más, fíjate, el truco que le hace al PSOE, Santiago Carrillo, es que al unificar las juventudes, el PSOE, las juventudes socialistas del PSOE, claro, mucho aporta mayores. El 90% y las juventudes del Partido Comunista aportan el 10%. Sin embargo, los cargos de las juventudes socialistas unificadas son 50-50. Qué listo. Sí. Y para explicar que Stalin le escribiese a Largo Caballero, que no es porque Stalin de pronto dijese, pues voy a escribir a Largo Caballero, voy a darle unos consejitos a este garrulo. Y además, es que Largo Caballero, en este gobierno de la Victoria, en el que está en el Ministerio de Hacienda Juan Negrín, el que firma en decretos secretos la confiscación de las reservas de oro y de plata del Banco de España, es que la identificación con la revolución bolchevique es tal que ese gobierno, entre otras cosas, instaura el comisariado político de España, que se lo da, eso sí, a un socialista. También es el gobierno que quita las insignias de las divisas y pone la estrella de 5 puntas. Es cuando empieza a llamarse Ejército Popular de la República a partir de ese momento. Es verdad que eso lo disciplinó y lo organizó, porque aquello era un puñetero caos, pero no por eso dejaron de perder. Hay que recordar, en todo caso, que muy pocos meses después el Partido Comunista, ya plenamente asentado en el Llevando de España al Frente Popular, empieza a hacer su propia mecánica represiva. La cosa estalla en mayo en Barcelona, con la represión de los comunistas contra los anarquistas y trotskistas, etc. Y es el final de Largo Caballero. El PC se carga a Largo Caballero. El PC se carga a Largo Caballero y en su lugar pone a Negrín.
Y nunca hay que olvidar que Largo Caballero en los años 20 era un, ¿cómo lo llamarían la Unión Soviética? Social traidor, porque se convierte en consejero de Estado de la dictadura de Primo de Rivera. Con los comités paritarios, sí. Esto es una cosa que mucha gente dice de forma impropia. ¿Era ministro con Primo de Rivera? No, ya le habría gustado. Primo de Rivera, para solucionar el problema obrero, que era un problema muy importante, lo que hace es unos comités paritarios, donde estén por primera vez representados patronos y empresarios y trabajadores. ¿A quién pone en esta segunda parte? Muy astutamente, a la UGT para acabar con los anarquistas. Y la UGT, Largo Caballero, dice, ¡joder, qué bien! Vamos a acabar con la CNT, que era la mayoritaria, y así está la cuestión. El sindicato oficioso de la dictadura de Primo de Rivera. Era el UGT. Señores, a la publicidad, que hay que hablar de Irán, aunque Carlos Esteban no quiere. Pero a mí me parece un fenómeno muy importante, muy interesante. Y una pinta como así de... Venga, Publi, ya la recta final. Recta final del Gato al Agua, cortísima, pero yo de esto quiero escuchar a nuestros contertulios. Lo de Irán. Contamos esta misma semana con un vídeo de Yago Soler lo que estaba pasando. Ha seguido, es decir, sigue la cosa viva. Vamos a recordar cómo lo contamos aquí y ahora un juicio. Porque, ¿qué pasa? Es el momento en el que supuestamente acaban con la vida de un comandante de la policía iraní encargado de reprimir las protestas en una ciudad al sur del país. No hay ningún comentario oficial por el momento. Ocurría cerca de la frontera con Pakistán. El acto, según expertos, podría ser obra de grupos terroristas en la región de Baluchistán. Pero ocurre en medio de una crisis anómala en Irán. Las cifras son claras. 10 días de protestas con una treintena de muertos, 2.000 detenidos y manifestaciones diarias en casi un centenar de ciudades, incluida la capital, Teherán. Un pulso al régimen de los ayatolá que no se veía desde la muerte de Mahsa Amini en 2022. Las protestas iniciaron por el encarecimiento de la vida. El gobierno proporcionó ayudas mensuales de 7 euros, pero no han calmado las aguas. Los apagones son diarios, la sequía acorrala al país. La represión sigue a la orden del día y los jóvenes persas siguen sin probar la libertad. Desde el gobierno se culpa a las potencias extranjeras de intentar desestabilizar el país. Netanyahu afirma que los iraníes podrían coger pronto las riendas de su futuro y Trump amenaza con un nuevo ataque en suelo iraní. José Antonio Fuster, Fernando Paz, Carlos Esteban, Pedro Fernández Barbadillo. Es que nos falta muchísima información sobre el tema iraní. No estoy esquivando la... A todo el mundo le falta información y eso forma parte precisamente del... pero que analizar, claro. No, pero que mucha gente me pregunta, y otro día estaba yo con mis hijos ahí y decía, joder, de Venezuela lo sabemos todo, que no lo sabemos todo, de cualquier sitio lo sabemos todo, pero de que Irán no sabemos nada. Digo, claro, porque no hay periodistas sobre el terreno, porque no hay nadie que nos vaya a contar la realidad, porque eso no interesa. Pero puedes coger un avión y ir a Irán. Claro, porque la izquierda ha renunciado. O sea, como es algo que no interesa su relato, no van a mandar a nadie allí, ningún periodista. No es lo mismo que en Gaza, que es que parecía que había 10.000 periodistas por metro cuadrado. No va a haber nada en Irán. Pero a mí me ha recordado, cuando ha dicho lo de los 7 euros, ayudas de 7 euros, me ha recordado, no sé por qué me vino a la cabeza inmediatamente, el último discurso de Ceausescu. El último discurso de Ceausescu, cuando estaba en la plaza ahí, le está diciendo por detrás su mujer, no sé qué pasa, que empiezan los gritos y tal. Sí. Y entonces ella le dice, diles que les vas a dar más, diles que les vas a dar más. Sí. Tenéis forma. Ya no lo contienen. Ya no lo contienes. Sí. Hay un momento en el que ya no lo contienes. No es una cuestión de 7 euros, no es una cuestión de 14, 21, es una cuestión de, efectivamente, de libertad. Los iraníes, además, hay otra cosa. Esto. Es esto. Sí, es muy interesante. Yo les recomiendo un vídeo de Marc Vidal en YouTube explicando, un vídeo de media hora, entrando en mucho detalle, la cantidad de chicas que son instagramers y tal, que han sido alguna asesinada. Eso es. Claro, la conmoción que eso crea en un chaval es enorme, porque no ves por qué. La última era estetización de esta de las uñas. ¿La ves tú? Claro, pero los rumanos no tenían esto. Los rumanos no tenían esto para ver cómo eran ellos antes de. Ya. Y los iraníes sí que tienen esto para ver cómo eran antes de. Pero yo sobre eso discuto un poco más el asunto. Personalmente, cómo eran mis padres, cómo eran mis abuelos. Ya. Cómo era aquella minifalda, cómo era aquella libertad, cómo era aquel pelo vaporoso y a ver, lo de la minifalda empieza, o sea, cada vez que así era Egipto en no sé qué, así era Afganistán no sé qué, y todas las chicas yeye y todas no sé qué.
Eso no era Egipto, eso era la capital, un barrio era bien. La burguesía del Cairo. Claro, hombre, por favor. Es que todo el mundo quiere ser la burguesía del barrio. No sé, en Turquía decidió que no toda la Turquía quería ser... ¿Quién decidió eso exactamente? Pues la gente que votó a Erdogan. El problema era que... Lo que te quiero decir que en el campo la gente pues, va con su pañuelito y a lo no le disgusta. Y que hemos visto en las imágenes de cuando la revolución iraní, y estaban las chicas también vaporosas y con minifalda dando vivas y gritando qué bien es Khomeini. Bueno, porque se pensaba que Khomeini iba a... Justamente es donde, desde mi punto de vista, está el tema. O sea, hay que recordar que la revolución que es 79-80. Se ha pasado casi medio siglo. Ahora, justo en enero. Medio siglo de una revolución, digamos, tradicionalista, pero que en su momento era una cosa un poco más complicada, en un país enormemente desigual, muy fragmentado, ya muy moderno, en una sociedad que, hay que repetirlo 1000 veces, no es árabe, es otra historia, ¿verdad? Y con unas expectativas. Y yo lo que veo 40 años después es el colapso de un sistema. Claro. Que hay un desajuste pleno entre un sistema político y una sociedad concreta. El hecho de lo que acabas de decir tú, de hace medio siglo, es decir, un tío de 50 años, un tío que ya va para la cara B de la vida, es todo lo que ha vivido, lo único que conoce, digo, de primera mano, aunque por supuesto conoce todo lo demás, como decís, de sus padres y de verlo en otros países. Esa parte. Es el Irán, que es una república islámica, y sobre todo, digamos, las clases asentadas, burguesas y tal, son bastante menos religiosas que, sinceramente. O sea, el ateísmo y el tal en Irán es mucho mayor que el que se puede medir. Es que el agente histórico no es el pastor de la costa del Golfo Pérsico. Salvo que le des el voto. Sí, pero aunque le des el voto. No, o sea, el agente histórico que protagoniza los cambios, las revoluciones, impulsa la sociedad, etcétera, allí fundamentalmente es el comerciante de bazar, que fueron los que comenzaron las revueltas en enero del 79 en Teherán. Y en España, y ahora mismo han empezado también los comerciantes. Lo mismo, pero ahora contra el régimen. Porque no es el régimen, son muchas más cosas. O sea, el problema es que es un país con una composición demográfica brutalmente descompensada en favor de los jóvenes, porque ha crecido enormemente en las últimas 4 décadas. Creo que algo así como el 85% de la población no ha vivido la época anterior. No digo por eso que la desconozcan, pero no lo ha vivido y obviamente no es lo mismo. Y yo creo que hay en marcha, por muchas razones, un proceso que no sé cómo terminará ahora, porque apuntaba José Antonio con toda la razón, que no sabemos casi nada y es lo mejor que podemos decir de este asunto, pero sí hay indicios de que esto no es lo mismo de siempre, por decirlo así. Vamos a ver, solo un minuto. Es decir, no podemos ignorar en qué situación está Irán ahora. Quiere decir que las posibilidades de que esto sea simplemente una revuelta que los poderes están mirando desde fuera y tal, digamos que no es en absoluto creíble. No, claro, que haya una mano al exterior que es una revolución, una revolución de colores. Pero esto no es una revolución de color. Si prefieres, esto no es solo una revolución de color, pero es una revolución de color. Porque habrá agentes de fuera, sin duda, pero el problema objetivo, en este momento, el problema objetivo es que hay muchos millones de jóvenes que además allí se lo toman en serio, que además allí se forman de una manera exhaustiva, que no tienen horizonte ninguno. 30 segundos, Pedro. Como dijiste tú el otro día, esta semana, Javier, $1 de Estados Unidos equivale a 1 millón de riales iraníes. Sí, es una cosa. Mira, cuando iba a caer Gaddafi, le escuché a un profesor de universidad muy campanudo decir en una emisora de radio que, bueno, se podía volver al régimen federal anterior. Y dijo, mire usted, Gaddafi ha gobernado 40 y tantos años, ya no quedan jóvenes, no queda nadie que recuerde eso. Y bueno, de hecho, Libia es un país federal. Ahora no es un país, jolín. Bueno, no es un país, pero es un no país federal. Somalia es un país federal. Ha colapsado sobre ese asunto y también podría pasar aquí, porque gracias a las redes sociales... Pero es que Libia no tiene identidad ninguna.
Irán sí. Irán viene de ser un pedazo de Estado. Se tiene a sí mismo por el país. Estado lo que quieran, pero el país es el país más antiguo del mundo. Es que Irán es otro mundo. Estamos hablando de... Bueno, mire, Oye, mirad una serie, hay una serie interesante, se llama Teherán. Miradla. Vale. Está bien. José Antonio Fuster, mil gracias por haber venido esta semana y tenemos pendiente que traiga a Belén González para hablar de la cuestión de masculinidad, feminidad en la escuela. ¿En Húsares? Claro. Carlos Esteban, Fernando. Ese día yo... El administrador de se puede sentar aquí porque... Carlos, es teniente coronel.